Welcome, everyone, to today's Bienvenidos a todos workshop on al wastewater taller treatment. técnico del I'm Darcy tratamiento de Peth, aguas residuales. Ross Yo Strategic. soy We Darcy are Peth, trabajo contractors para to Ross run Strategic y wastewater somos treatment in King County. contratistas Welcome to the de la workshop. División de Tratamiento de This Aguas workshop is Residual del being held Condado de virtually. King. Este es un Please go to evento Zoom toolbar bilingüe and click on the y usted puede interpretation hacer button clic en and el select botón either de English or intérprete y Spanish. marque inglés o español. Next slide. La siguiente diapositiva. All participants should Todos select los the participantes interpretation deben button seleccionar at el the bottom botón of de la Zoom screen interpretación en la parte inferior de la to choose pantalla Zoom y Spanish. elija el inglés o To el hear español. Spanish audio, Para a escuchar el workshop audio en will be español del provided. taller debe unirse por computadora utilizando parlantes, Spanish auriculares. La interpretation will interpretación not en be español no available estará disponible si simultaneously. marca el usando Spanish solo su listeners are teléfono. on mute Los for oyentes en Spanish español pueden interpretation silenciar el and audio en original inglés audio. haciendo clic en Thank you. silenciar audio original e English and interpretación. Spanish both Hay listening will be subtítulos en available. inglés y English español. will be El available on inglés the está live disponible a transcription través del button. botón Spanish transcripción will en be vivo. available El through español the está chat disponible a través de un window. enlace en la ventana chat. Next slide. Before we start the presentation, Antes de comenzar la cover a few tips presentación, on how to vamos a cubrir participate in the webinar. algunos eh, First, you will tips all de be cómo muted participar. and there Primero, will todos be están background noise to silenciados, que reduce es everyone's para experience. If you reducir hear el Spanish, ruido. you can adjust Y your volume todos by pueden clicking the ajustar microphone el icon. volumen del If you micrófono. have technical issues Y or si tiene questions problema during técnico the o webinar, you can pregunta click on the del chat box webinario, in the puede menu hacer bar clic en la and display a opción chat message to para the webinar presentar host. un mensaje Turn on closed al captions by clicking on the anfitrión live y puede transcript hacer CC la button. transcripción CC, To el ask botón. questions about the Para presentations, hacer click on the preguntas, Q&A icon tiene que in the hacer Zoom toolbar un at the bottom of clic your en las screen. preguntas y Note that this is respuestas en different la from parte the de chat abajo, que box. es We request that diferente que you el use the chateo y chat le box pedimos to que help us use ensure we get a el chance to read botón your question aloud. Q y You A, can que submit es questions preguntas at y any respuestas time para hacer during the preguntas. webinar, Para and we seleccionar will cualquier answer as many pregunta, as we can vamos a because it is a contestar lo limited más que time podamos slot of durante today's la workshop. porción Please be sure to dentro type de your este questions taller using y question escriba segments su so that they pregunta can be understood clearly para during que the pueda webinar. entenderse We may not have completamente. time to get to all Tal the vez no questions today, tengamos tiempo but para please todas las follow up preguntas afterwards hoy, by pero emailing podemos to hacer seguimiento para enviar correo a support@cleanwaterplan.gov. If you cleanwaterplantkincounty.gov. prefer to Si prefiere participate verbally, participar please verbalmente, click on the haga raise clic en hand el icon icono in the lower levantar la left of the mano y Q&A durante las portion of the partes workshop. designadas de If time preguntas allows, y we will call on respuestas you del and taller. Si hay unmute you so you tiempo, can speak lo verbally. llamaremos y lo About activaremos a week para que after pueda the hacer la webinar pregunta. recording, we will Durante el post an taller se online publicará una presentation grabación en slides. línea. You Ahora may ask entregaré la questions palabra during a the meeting Sonia live. Lynn If Abenojar you have not already para que done nos so, llame. click Y on the este es, interpretation button on the aquí Zoom está toolbar el botón and de select either interpretación English or abajo, Spanish. seleccionar I will now inglés o hand over español. to Sonia Lynn Ahora Abenojar vamos to con represent the Sonia next couple of Lynn slides. Abenojar para que nos lleve a través del próximo par de Good morning, diapositivas. everybody. This is Sonia Bienvenidos Lynn a todos. Abenojar. I'm one of the project managers Yo soy for una de the las Clean Water Plant. administradoras para la I want to thank planta everybody for taking the time out de of the day tiempo to de participate in aguas this virtual limpias y para workshop. participar en este taller. As everyone gets Y settled, please feel mientras free todos to se use the preparan, chat por favor, box to siéntanse share your libres de name, utilizar affiliation, and el why you're cuadro de participating chat in para compartir today's su nombre, session. afiliación y por qué se une a nosotros And hoy. before we launch into the workshop, I Antes want de to begin avanzar, our time together quiero with a comenzar el tiempo land and labor juntos con un acknowledgement, and also reconocimiento share de this with tierra y our trabajo. King Nos County gustaría Commissioner Don reconocer Constantine. con We Don would like to Constantine. acknowledge that we Queremos gather reconocer que nos unimos today on hoy ancestral en las lands of the tierras Coast Salish ancestrales de los peoples pueblos who have Coast lived in the Salish, Salish que han Sea vivido en la since cuenca del mar de the Salish beginning. desde los tiempos And we acknowledge inmemoriales, that we y benefit from the reconocemos que nos prosperity of the beneficiamos de la United States, prosperidad de los Estados which was Unidos, built on que the se basó en labor el of trabajo de migrant farmers. los morenos Please esclavizados. join us in Únase a extending the deepest nosotros para respect and expresar nuestro gratitude más for profundo our respeto y indigenous neighbors, gratitud the por nuestros Squamish vecinos people, indígenas, el past and pueblo present, Duwamish and pasado y presente, Aboriginal y otros Salish, pueblos costeros for their Salish, enduring por care su of the cuidado y land protección and its duraderos de history, estas tierras y and for vías the fluviales, African y American para los descendants of descendientes those afroamericanos de enslaved quienes people. construyeron este país. I also want to share with you Gracias this a from todos message from y Executive un Demo. mensaje del The trial Ejecutivo. over George Floyd's El killing juicio resurfaces many de painful George memories Floyd and emotions afectó for all of muchas us, and emociones de especially for todos Black people nosotros, and all especialmente para people las of color personas in our morenas y community todas and in personas our de color de workplace. la comunidad. The aggression, Y la racism, and agresión, violence in the racismo y Asian and Pacific violencia Islander de los Americans have had asiáticos the y isleños impact del of the trial of Pacífico this raw que ha population. dejado esto un These gran events put a problema. spotlight on Y the esto ha sido racial un punto injustice, importante inequality, and de violence that justicia, Black, inequidad
bienestar de los indígenas, morenos y otras personas de color que han sufrido en este país por años. Y esto también nos presenta para poder ponernos de pie contra el racismo en todas sus formas y combinado en todas las instituciones. Gracias a todos por tomar tiempo para escuchar su corazón ahora.
vamos a hablar con Darcy, quien nos va a presentar la agenda de hoy. Sonia. Gracias, Tania. As you can see, Como usted puede we ver, have aquí full agenda tenemos today. una agenda We'll muy begin by completa going aquí. over Hoy vamos a comenzar treatment of the system revisando and el wastewater sistema de treatment concepts tratamiento de aguas before we have our residuales y el first concepto question and answer antes de la session. primera You'll sesión then hear a pregunta y presentation on respuesta. En reviewing esta wastewater treatment presentación, actions en las before our acciones de second tratamiento question de and aguas answer antes de session, la segunda which will be pregunta y followed by a respuesta que va a break. ser seguido We will then por hear el about descanso. the Después proposed va a wastewater treatment escuchar actions, las which will be followed acciones by de our third tratamientos de aguas answer residuales session. con las terceras We'll preguntas then hear seguidas. an introduction Después to una and overview of presentación the actions a la related to pollution fuente source control and de water stewardship, control, followed by conceptos our fourth and final de question and answer y session. la siguiente And then we sesión will go through some número next steps 4 and we will adjourn. y después vamos a terminar. You'll be hearing from Usted va a estar today escuchando de from varias King County. personas aquí We'll hear hoy from del condado de CTC, King. Tiffany Knapp, Va a and Sonia escucharse Lynn Tiffany Abenohar. Na y Sonia Lan We'll also Abenojar. hear from También expert va a technical consultants escuchar Ian de McKelvey and consultores Elizabeth Lovell. técnicos de I'm Darcy Elisa Beth, and I'll Lowell, Darcy facilitate Ted along with my y colleague Ian Rob McKelvey. Y Greenwood. junto con mi We'll also colega have a Rob number of Greenwood también subject matter tenemos experts who muchos will be expertos y available to peritos engage over que Q&A van a estar sessions with disponibles you durante toda esta related sesión to your como area of preguntas expertise. técnicas en su Also want to área de note our pericia. presentations today will Y para que summarize some of sepan, the information vamos a in the resumir document parte de la Actions información en el Characterizing documento Water para Quality acción, Investment Options, caracterizando which you las will hear referred to opciones as the action de plan. tener en cuenta lo A sections siguiente page number y una references will be sección provided when the slides are posted online. presentada cuando So termine before esta we begin our diapositiva. presentations, Antes de please continuar la keep in mind the presentación, context as we tenga en hear today's mente el presentations. contexto mientras These escucha la workshops are taking presentación. place in the Estos middle of the talleres planning toman lugar process, and en as medio de such, un we have built proceso de a variety planeamiento. of Hemos potential construido options using eh, substantial engagement and caracterizando una analysis. gama de opciones The briefing potenciales will include utilizando 2 compromiso y presentations, análisis festivals, sustancial. webinars, Actividades de networking divulgación workshops, que hemos and realizado es mesas en community-based ferias y organizational festivales, opportunities, seminarios web, and taller en ongoing persona, external advisory compromiso con programs. organizaciones de The base scope of comunitaria, programs un we are grupo asesor. exploring and the El benefits alcance de los expected from programas them estamos explorando y include métodos the input from the utilizados para community that have caracterizarlos developed son el in such resultado de areas as aportadores de la water quality. comunidad de los We serve expertos en la the materia planning PYME process both dentro y in our fuera del plan condado de while King looking at a range of y different water estamos quality viendo investment distintas options to develop calidades y future proyectos de investments. inversión para This impulsar process will let futuras us know when to inversiones. fully Este proceso investigate the le potential for permite better al water quality condado outcomes. ver los This workshop resultados. series has been structured Esta to serie de provide talleres se ha details and background estructurado on para this step of proporcionar the detalles y process, antecedentes actions, sobre so este that paso de interested parties proceso, have acciones para que foundational las partes information about interesadas tengan processes and información opportunities. fundamental sobre las opciones y As mentioned, you may oportunidades. still have Como questions menciona, after the tal vez workshop. tenga You can preguntas send those después del to taller y usted cleanwaterplan@kingcounty.gov. puede escribir I'll a now hand back to Sonia for our third presentation. cleanwaterplant.kingcounty.gov. Ahora devolveré a Sonia para nuestra primera presentación. Sonia, you're muted. Sonia está silenciada. Gracias. Gracias, Darcy. Hola a todos. En la siguiente sección vamos a hablar acerca de la información de plan de agua limpia. Vamos a mostrar un video acerca del plan de aguas limpias que va a avanzar este proceso de planeamiento. Vamos a compartir alguna información también acerca del taller de hoy de acciones y opciones de inversión en la calidad de agua que el condado podría tomar en este proceso de planificación exploratoria. Clean water is what makes the Lo que North hace que la región noroeste sea especial. El estrecho de Puget y nuestros lagos, ríos y arroyos nos dan alimentos, transporte, puestos de trabajo y diversión. ¿Por qué debemos prestar atención a los asuntos relacionados con las aguas residuales de nuestra región? El sistema de aguas residuales del condado de King es esencial para nuestra comunidad, ya que recoge y limpia el agua que las personas eliminan por el desagüe y protege la salud pública, nuestros ríos y lagos y el estrecho de Puget. El condado de King se guiará por el plan de agua limpia para hacer inversiones con el fin de proteger las vías fluviales, el medio ambiente y la salud pública durante las próximas décadas. El condado de King tiene que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del sistema regional de aguas residuales. Debemos tener en cuenta las regulaciones que están vigentes y las que están propuestas, los trabajos que se deben hacer para arreglar las tuberías, las bombas de agua y los tanques viejos, el crecimiento de la población y la forma en la que costearemos las inversiones, que costarán miles de millones de dólares en las próximas décadas. Mientras tanto, no podemos perder de vista otros asuntos importantes, como la equidad, la justicia social, el cambio climático en el futuro y los costos. Y nos interesa conocer tu opinión.
El proceso del Plan de Agua Limpia nos permitirá navegar a conciencia por las diferentes opciones y oportunidades para poder hacer inversiones provechosas en el momento indicado a fin de mejorar la salud pública, los ríos y los lagos de la región y el estrecho de Puget en el futuro. A continuación, explicaremos cómo funciona el proceso de planificación y de qué forma usted puede expresar su opinión sobre los temas que le interesan. En primer lugar, analizaremos las diferentes opciones y oportunidades que requieren de nuestra atención en el sistema de aguas residuales. Por ejemplo, evaluaremos cómo llevar las aguas residuales a las plantas de depuración, cómo limpiarlas una vez que están allí, cómo gestionar el exceso de agua durante la temporada de lluvias, cómo cuidamos de nuestro sistema antiguo y obsoleto, cómo reciclamos las aguas residuales depuradas, cómo deshacernos de la contaminación acumulada y cómo evitar que las aguas residuales se sigan acumulando. Para elaborar el plan de agua limpia, analizaremos una serie de medidas para enfrentar los problemas relacionados con las aguas residuales y los desafíos de la calidad del agua. Estas medidas serán los cimientos que moldearemos y combinaremos durante el proceso de planificación. Entender las medidas individuales es solo el comienzo. También debemos ver cómo interactúan con el transcurso del tiempo y de qué forma influyen en la calidad del agua. El siguiente paso en el proceso del plan de agua limpia es organizar y juntar las medidas individuales para hacer estrategias, que son propuestas diferentes e integrales para invertir en la calidad del agua y en el sistema regional de aguas residuales. Plantearemos varias estrategias que nos permitirán evaluar las opciones, las oportunidades, los problemas y los resultados de cada propuesta. Luego, el Condado de King usará la información obtenida del análisis de la comunidad y del análisis técnico para elaborar una estrategia única preferida y un plan económico. Por último, el Consejo del Condado de King votará el plan definitivo. Durante todo el proceso, el aporte de la comunidad es esencial. Desde el 2018, cuando se tomó la decisión de empezar el proceso de planificación de un proyecto de aguas limpias, el Condado de King ha invitado al público a hacer sus aportes. The Clean Water Plan is an exploratory process. Este es un proceso exploratorio. En este proceso es complejo e interrelacionado. Y usted lo puede ver ahí en su pantalla. A menudo los llamamos áreas de decisión de agua limpia. Esta diapositiva muestra la lista completa de áreas de decisión que el condado está explorando. Hoy cubrimos los resaltados en su pantalla. Capacidad y nivel de tratamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. También lo llamamos área de decisión de tratamiento de aguas residuales. En este taller vamos a estar hablando acerca de los enfoques en estas dos áreas principales, la fuente y control. ¿Qué significan estas acciones? Acción es programas específicos o conjuntos de proyectos que abordan un área de decisión que el plan debe considerar. Las acciones están diseñadas para abordar desafíos particulares de aguas residuales o calidad de agua. Las acciones no son soluciones independientes para la calidad de agua. Son bloques de construcción que se moldearán y combinarán en diferentes maneras a lo largo del proceso de planificación. El Plan de Agua Limpia está explorando algunas acciones que requerirían cambios significativos en la forma en que hacemos las cosas. También estamos explorando acciones que son coherentes con nuestras prácticas actuales. Esto nos proporcionará una amplia gama de opciones para que en el siguiente paso del proceso de planificación podamos reunir una imagen completa de cómo podrían ser los enfoques de inversión en calidad de agua. And today we are sharing El día de hoy estamos compartiendo una caracterización técnica de las acciones que vamos a explorar. Hicimos este análisis para ayudarnos a entender qué ocurriría si hubiera una acción específica que se llegara a implementar, no hubo datos nuevos y completaron nuevas características de calidad de agua. En lugar de esto, para acciones que están directamente actividades pasadas con el condado, nos basamos en datos y planes e informes existentes e históricos, y aparte pues, del condado de King y otras zonas existentes de la región. Y para la acción,
que son conceptos nuevos para el condado. Vemos otros programas de la nación, industria, casos de estudios y demás. Y aquí nosotros tenemos otras consideraciones. Cuando nosotros hablamos con el control de calidad, las estimaciones de desempeño, estamos viendo lo siguiente, la que son las proyecciones del parámetro del agua, caminos de cómo entra la contaminación a las aguas y los cuerpos de agua con mayor probabilidad de verse afectados. También desarrollamos una serie de estimados conceptuales de programa para varios años para poder entender el orden de la magnitud de fondos que se van a necesitar para este programa conceptual. Y voy a hablar un poquito más sobre la calidad del agua y el costo y la característica en un momento. Bien, entonces primero queremos hablar sobre qué es lo que significa los parámetros de calidad del agua. Los parámetros de la calidad del agua son bacterias, nutrientes, metales pesados, sólidos, químicos orgánicos y fluidos. Y estos parámetros se seleccionan por su posible conexión con lo que es la salud humana y acuática. También se considera el posible impacto que puede tener el impacto en la calidad del agua. Cualquier cosa que pueda identificar la calidad del agua es importante. Y estos son parámetros que el condado de King tiene actividades y que a lo mejor puede utilizar, donde los datos son disponibles para medir los impactos. Y cuando se eligen estos parámetros, también estamos considerando otras calidades o otros esfuerzos relacionados con la calidad del agua en el condado de King. Entonces, cuando se habla de la cantidad de acciones que el condado puede tomar, vemos cada una de las acciones que fueron llevadas a cabo a través de el condado. Y también se tiene que hacer notar que todas las reducciones de carga o posible de que haya una reducción son cuantitativamente estimadas, excepto acciones que tengan la posibilidad de ser reducidos o que hayan contaminantes que creen algún tipo de inquietud. Esto es porque no hay muy buena documentación de todos estos detalles. Entonces, lo que ustedes ven en su pantalla son caminos que nos llevan a los contaminantes a los ríos y a la sonda del Puget. Por ejemplo, se tiene que tratar el desagüe, a lo mejor en los negocios o en los lugares, en lugar de tener que mandarlos. Y buscar también todas las situaciones, porque hay algún tipo de tuberías que tienen diferentes tipos de agua. Entonces, hay diferentes tuberías que pueden terminar en nuestras aguas, como la sonda del Puget. Entonces, el agua del desagüe es lo que viene de diferentes alcantarillados, de los estacionamientos, las calles, diferentes partes rurales que terminan yendo en la alcantarilla y caen a nuestros organismos de agua. Y los sedimentos que están contaminados son las diferentes características que tiene la tierra o diferentes cosas que quedan dentro en el fondo del agua. Entonces, ¿cuáles son los organismos de agua que está considerando este plan que se llama Clean Water Plan? Bueno, los caminos tienen el potencial de impactar a varios organismos de agua de la región. Entonces, este Clean Water Plan tiene una lista que aquí se ve enumerada de estos organismos de agua y se identifican porque son los que más se van a ver afectados por esta acción. Y también para hablarles un poco más sobre el proceso, queremos reconocer que muchos de ustedes están interesados en entender el impacto a lo que es los seres humanos y la vida animal, recreación, todo lo que son, pues, la pesca. Entonces, si estamos viendo los contaminantes enfocadamente, por ejemplo, lo que son los PCPs y los taflatos, por ejemplo, el tipo de organismos que pueden verse afectados por esta contaminación. Y esa es la parte inicial. En partes futuras, vamos a hacer acciones individuales para tener estrategias completas. Y ya después podremos explorar el impacto más amplio que las estrategias tienen en la ecología del agua, los beneficios a las personas, el salmón y demás.
Y nos lleva al siguiente tema, que es cómo se estiman pues las cargas de parámetros de calidad del agua para este plan. Entonces, el parámetro estimado de concentración y tasas de flujo se determinaron las diferentes concentraciones y también el flujo. Entonces, todo lo que son las acciones que vamos a mencionar el día de hoy, se incluyen datos históricos que entran y salen de las aguas o el tratado de aguas. Toda la literatura que tuvimos disponible se utilizó. Y basándonos en el componente específico y las actividades o proyectos de acción, se determinó los cambios de condición, como de población, diferentes tratamientos, y se utilizó para un estimado para ver cuál podría ser el cambio estimado de la calidad del agua si se llevaran a cabo estos planes. Más adelante, en este mismo taller, ustedes van a saber más sobre los estimados, cuál es ese programa conceptual, porque queremos tener proyectos con componentes específicos de las actividades, de las acciones que estamos planeando. Así que utilizamos el costo histórico y de presupuestos que ha tenido el condado, información de programas comparables u otros proyectos en otras áreas de los Estados Unidos. Y los estimados les van a mostrar que todo lo que son los 40 años completos de planeación y muestra el índice de certidumbre de lo más optimista a más del 150%. Así que estos estimados se basan en el alcance de todo lo que se ha estado haciendo para obtener una idea de los costos estimados de planeación y los diferentes conceptos y ver cómo el ámbito y detalles pueden ser impactados a través de un plan de 40 años. El propósito de estos programas conceptuales es dar una comprensión de la magnitud de necesidad de fondos que se van a necesitar para esta acción. Y aquí está el estimado de los planes que se puede desglosar de esta manera como lo ven en su pantalla. Los estimados de cada uno de estos se pueden encontrar en el documento que Darcy les mencionó anteriormente, que son acciones que caracterizan las inversiones y las opciones de inversión que está en el sitio web. Entonces, esta lista habla, por ejemplo, del capital conceptual, las estimaciones de nueva infraestructura y costos indirectos, permisos, diseño, etcétera. Después están los costos de operación, mantenimiento y administrativo, como mano de obra, energía, materiales y el tiempo del personal, que pues es un requisito necesario o administrar un programa después de que se implementa la acción. Después está el rehabilitación y el reemplazo, que son los gastos incurridos para mantener el rendimiento del sistema a medida que la infraestructura envejece y se desgasta. Evitando el gasto estimado de no incurridos cuando los gastos operativos o de capital se planean o se difieren temporalmente o permanentemente. Por ejemplo, si la capacidad de un proyecto de tubería se puede esperar porque a lo mejor tiene que haber una implementación en la instalación del tratamiento de agua. O cambio de ingreso, cualquier aumento del ingreso, porque hay nuevas tarifas o una nueva línea de negocio. O incurrido por otros, son gastos estimados más allá de los asumidos por el condado de King, que son incurridos por las otras personas en la región, agencias privadas o de alguna otra índole. Entonces, ahora que ya hemos visto, vamos a pasarlo con Darcy, que va a tener la primera sesión de preguntas y respuestas. Thank you very much, Sonia. Gracias. Next slide. Sonia, siguiente diapositiva. Sonia, I think we actually have Y to- Sonia, creo que tenemos sus siguientes diapositivas. Bien. Ahora que ya nada más tenemos la información sobre las maneras en que se caracterizan las acciones, quiero pasar la siguiente sección
compartiendo hechos sobre el sistema de aguas y conceptos claves que van a ayudar a entender la escala de acciones que se van a tener que mencionar más adelante. Queríamos ver, por ejemplo, los esfuerzos organizados y comunidades. Todos juegan un papel para mantener nuestra región limpia. Y muchas de estas esfuerzos incluyen trabajo para mantener la orca, el salmón, nuestras aguas limpias, hábitats saludables, mantener edificios verdes y educar y capacitar a nuestras comunidades. Estos esfuerzos, junto con la infraestructura de tratamiento, son vitales para proteger la calidad del agua y la vitalidad económica, mientras se mantiene nuestros activos de la región como playas, lagos, ríos. Así que en la siguiente sección les voy a decir un poco sobre el tratamiento y lo que el condado hace para que nuestras aguas siempre estén limpias. Y nada más para que todo quede claro, cuando estamos hablando del agua, pues estamos hablando de, por ejemplo, la lavadora de platos, la lavadora de ropa, etcétera, y también todo lo que los negocios sacan. Eso es el desagüe. Y aparte del agua de su casa y negocios locales, también se habla de el desagüe que cae en el alcantarillado. El sistema de agua del condado se combina. Entonces, el agua de lluvia se combina junto con el agua que pasa y que se va a limpiar. Así que ahorita les voy a dar unos datos principales del sistema regional que a lo mejor conocen. El sistema del condado atiende a casi 2 millones de personas y este sistema opera las 24 horas del día, 7 días a la semana y limpia como millones de galones de agua todos los días. Y dentro de los 40 años, en 2060, la población de la región va a crecer a 2.5 millones. Entonces, viendo el mapa, yo nada más les quiero decir cuál es la ubicación. Por ejemplo, AC, A, F y G. Hay 3 partes regionales en la región. Entonces, por ejemplo, hay una planta que está en la parte oeste de Washington, esa es la C, y la F es la del sur, en Renton, que lo que trata el agua del este de Washington. A es en Woodinville, que son las áreas del condado norte y el sur de Snohomish. Y E y G son las plantas más chiquitas, una que está en Vashon y la otra que está en Carnation. Y este mapa también muestra las otras plantas de tratamiento, que es HDGI, que tienen diferentes tipos de función cuando hay mucha agua y mucha lluvia. Entonces hay sobre necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí en el condado de King vemos la infraestructura física, vemos que hay muchos activos que se tienen que mantener. Como mencioné anteriormente, tenemos 5 plantas de tratamiento, 3 regionales, 2 más chiquitas. Hay 47 bombas, estaciones. Son las bombas que sacan el agua de la parte baja, las elevaciones más bajas a las más altas. Y luego hay 4 tratamientos que también se llaman tratamientos de clima húmedo. Y también hay más de 400 millas de tubería y más de 700 empleados que están manejando y gestionando el sistema regional. Muchos de nuestros activos pues son más de 50 años de edad y costarían más de 20 mil millones de dólares para poder arreglarlo. Así que tenemos que cuidar nuestro sistema existente. Muy bien. Entonces ahora cuando vemos nuestras acciones a través del sistema, veremos que aquí hay diferentes niveles de tratamiento que vamos a hablar. Entonces rápidamente les voy a mostrar algunas cosas y también les voy a decir los tratamientos. Y vemos la trata de cómo se va al siguiente nivel.
Entonces, cuando vemos los detalles de la acción, mis miembros del equipo se van a enfocar en los 3 puntos más importantes: el secundario, lo que es tratamiento avanzado y demás. Here's a view on how our primary treatment separates the solids from liquid and wastewater. Primary treatment uses the screens to remove trash and tanks to remove rocks and sand. These are washed and then sent to the landfill. Primary treatment uses gravity to remove the solids by slowing down the water in the large tanks, and light materials float to the top and heavy materials sink to the bottom. The solids that are removed during the primary treatment are sent to the solids treatment process. And as a heads up, the solids treatment will be discussed at a future workshop where we will cover the resource recovery decision area. The 4 wet weather treatment plants treat to a primary treatment level plus disinfection to kill any remaining bacteria. And now for secondary treatment, which is widely used as the standard for wastewater treatment, since it's an effective process at removing targeted pollutants like solids, organics, and bacteria. This is an existing level of treatment at King County's regional treatment plants. Secondary treatment uses biology to further treat wastewater. So when air is added to the large tanks called aeration basins to support bacteria that break down the remaining dissolved organic material. After aeration, tanks or filters are used to remove the remaining solids. At West Point and South Plant, secondary clarifiers are used that slow down the water and lets the light solids flow to the top and heavy solids sink to the bottom. At Brightwater, membranes are used to filter out the solids. Solids are then removed during the secondary treatment and then sent to the solids treatment process. The secondary treatment system at each facility uses an activated sludge process. West Point uses high purity oxygen to maximize the amount of treatment capacity within a highly constrained site. South Plant uses a conventional activated sludge process with selectors. And Brightwater is our newest regional treatment plant and uses membrane bioreactor technology, which permits high capacity treatment in a limited space. Treated water from these facilities is disinfected and either returned to Puget Sound or treated further and reused as recycled water for industry or irrigation. Nutrient removal is a modification of the existing tanks or addition of new tanks or processes to the secondary treatment process. The aeration equipment and tanks are configured to support a different type of bacteria that break down nutrients like nitrogen that are not removed using conventional secondary treatment. Some nitrogen removal can be done on a side stream. The side stream is the water that comes back from the solids treatment process. And this water has a lot of nitrogen in it. Special bacteria that live in a highly concentrated side streams can break down the nitrogen in a very small amount of space. Side stream treatment can also reduce some of the overall nitrogen going through the treatment processes, but not to the same level as modifying the full treatment plant. In looking at advanced treatment, this removes even more water quality parameters and pollutants. It can involve physical, biological, and chemical treatment processes such as ultrafiltration, ozone, biologically active filtration, or granular activated carbon. Resulting in this process is what we call recycled water, which can be used for irrigation, flushing toilets, supplementing rivers and creeks, and supplementing drinking water sources.
The increased treatment includes more filtration, chemical processes to break down any remaining pollution, and final disinfection. And on regulation, the county abides by the Clean Water Plan, which is the primary federal law enacted in 1972, which is responsible for regulating water quality and establish water quality goals for surface water in the United States. EPA delegates authority to the Washington State Department of Ecology to regulate and administer permits for wastewater treatment plants. And wastewater treatment plants have a National Pollution Discharge Elimination System permits, which prescribe effluent water quality parameter limits, such as 5-day biochemical oxygen demand, total suspended solids, pH, fecal coliform bacteria, and total residue chlorine. These permits also identify required monitoring and reporting, and identify flow or loading triggers for planning for maintaining capacity when specific design criteria are reached. It's important to note that discharge limits continue to evolve. For example, current regulations do not require the removal of nitrogen. Regulations to limit nitrogen from treatment plants discharging to the Puget Sound are being considered by ecology. The specifics of any pollutant potential effluent requirements are currently unknown. Throughout the county, there are also other compliance measures that are used, such as water quality trading, as long as they meet water quality standard requirements and objectives, and the Federal Clean Water Act. And when considering all of this wastewater treatment, the Clean Water Plan is looking at actions that seek to explore the following list of questions. What treatment plant and wet weather facility investments should be made? How do higher levels of treatment impact water quality? What additional treatment capacity is needed to prepare for anticipated growth, and when is it needed? How should King County prepare for advances in small-scale decentralized treatment? And how do higher levels of treatment contribute to recycled water availability? We are exploring this area because we know our system. Both the conveyance and treatment systems are facing capacity constraints that would require investments in infrastructure. There's potential that regulations will be changing both in the near term and over the 40-year planning horizon. And also treatment technologies and approaches continue to evolve. And with all that background, I'm sure some of you may have some questions for our team. So now I'm going to pass it over to Darcy to facilitate the Q&A for this portion of the workshop. Thanks very much. And I've just received a message that we're going to need just a quick pause here to do a tiny bit of troubleshooting on our Spanish interpretation channel. So we're just going to pause for just a moment. We see we have lots of great questions that have come into the Q&A box, so we really appreciate that. And of course, you all, as you think of more questions, can feel free to continue to include those. So I'm seeing our interpreters, Pablo and Claudia, if you could switch now. That would address the issue.
Okay, thanks very Bien, much again. muchísimas gracias otra vez a aquellos que estaban escribiendo. Vamos a hacer nuestras preguntas en este momento y tener unas respuestas para ustedes. Nuestra primera pregunta es cómo planean lidiar con las aguas residuales que salen de las casas, barcos, cuando la gente vive y disfruta el mar. Elizabeth Lowell, si nos puede mostrar. Claro que sí, Darcy. Y yo voy a empezar y luego se lo voy a pasar a Megan también. Porque es una excelente pregunta, ¿no? Se habla de la sección más adelante en el programa cuando se hable del control de fuentes de contaminación, pero la respuesta corta es que esos recursos, bacteria principalmente, se consideran dentro de lo que es la identificación y corrección de contaminantes. Es un programa que el condado maneja, el programa PIC, así que Megan les va a hablar un poquito más sobre eso. Sí, definitivamente. Entonces, soy Megan Jackson y yo trabajo para Salud Pública Seattle King County en parte del programa de PIC que sí estaba mencionando. Y cuando hablamos sobre los barcos, por ejemplo, cuando hacen sus descargas en las aguas, hay mucho que considerar, tanto lo que son las aguas negras y las aguas grises. Entonces, en el condado de Puget Sound en el Puget se ha hecho mucha mella en el que no haya descargas de aguas negras o grises en nuestros organismos de agua. Hemos visto un impacto significativo con esto y uno de los beneficios de esto es que hay estaciones donde se pueden desechar las aguas, se vuelven cada vez más comunes, hay más publicidad, así que vemos más y más mejoras a estas estaciones y también motivadores para que las personas que tienen botes, que se están recreando en el agua, continúen utilizando o sigan utilizando estas estaciones para tirar el agua, lo cual yo siento que es una de las maneras en las que esta parte de la ecología ha impactado no solamente aguas negras, pero también aguas grises. Y también hay regulaciones federales y estatales que tienen que ver con la contaminación que puede surgir con las aguas grises a las aguas marinas, en donde hay personas que están utilizando barcos, se les exige que sean muy intencionales sobre el tipo de permiso que tienen para vertir ciertas aguas. Es parte de un programa y nosotros nos estamos enfocando específicamente en áreas en donde hay altos niveles de lo que son heces fecales o diferentes focos, y si hay una zona que se considera como un alto foco fecal, entonces utilizaríamos diferentes ajustes para enfocar nuestras áreas, para crear difusión, asegurándonos de que las reglas sí se cumplan como se tienen que cumplir. Muy bien, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es todo lo que es el carbón orgánico es un requisito en el Departamento de Ecología de Washington, pero yo no vi que estuviera en la lista de parámetros que el plan de Clean Water va a considerar. ¿Este carbón se va a considerar como un posible contaminante? Bueno, esa pregunta se le va a dar a Amy McKelvey. Gracias por esa pregunta. Sí es cierto, no se incluyó en nuestra lista. Nuestra lista no tenía que ser exhaustiva de todos los contaminantes de la región. Esta es nada más una representación, ¿no?, de todo lo que puede haber, pero que impacta a la calidad en la región. Eso sí es importante porque la lista puede cambiarse dependiendo a las acciones que estemos contemplando. Aun cuando no está en la lista, creemos que esta lista que ahí no es exhaustiva, sí tiene algunos de los impactos, algunos de los resultados que se van a empezar a ver en la calidad de la región, pero más o menos es lo que podemos ver. La siguiente pregunta es, ¿los estimados financieros van a asumir algún tipo de fondo
estatal o federal durante este periodo de planeación. No sé si Steve pueda responder. Sí, gracias. Buenos días, soy Steve Tolzman. Lo que les estamos dando el día de hoy, y Sonia lo desglosó, son los estimados del costo para estas acciones. Ahorita, en el proceso en el que estamos ahorita, es tener una comprensión muy importante sobre lo que nos va a costar. Con lo que respecta a las subvenciones federales y estatales, las vamos a ir viendo cuando empecemos a buscar la estrategia y, por supuesto, nuestra estrategia principal, finanza y todo, es lo que queremos ver. Pero quiero que vean, si nosotros vemos históricamente en las últimas décadas, hubo ciertas fuentes de fondos federales y estatales que han sido relativas a los costos muy bajitas para hacer estas inversiones multimillonarias. Entonces, eso es lo que tenemos que asumir, que sí, que va a haber subvenciones disponibles, pero la expectativa es que lo más posible es que no va a ser una subvención substancial para decir, bueno, cubre casi la mayoría de lo que necesitamos. No va a ser así. Gracias. La siguiente pregunta Testing, es 1, sobre 2, 3. la generación de ingresos con lo que respecta al reciclaje Can you de hear me, Colleen? agua o competencia o algún tipo de Hello, testing, botellas 1, que 2, se 3. pueden Can you hear me? utilizar, pero por ejemplo, la alianza de Cascade Water, SPU, que están haciendo algo, ¿eso va a afectar? Sí, voy a empezar y se lo voy a dejar a mi colega Jackie Klug. Primero empiezo desde el punto de vista del contexto del plan de agua limpia, porque este plan de agua limpia recicla agua para gestionar el manejo del reciclaje y del agua. Por ejemplo, en tratamiento descentralizado o avanzado, donde el enfoque que se está haciendo para este tipo de objetivo es reciclar un agua. Y entonces utilizaremos ese producto. Pero el impulsor de lo que es la perspectiva de una planta de limpieza de agua, no es que queremos dar una fuente de agua lista para beber, porque no hay una necesidad para eso. Y Jackie, me encantaría si pudiera comentar un poco sobre la coordinación del condado con los abastecedores de agua. Claro que sí, soy Jackie Kluger, soy gestora de Proyama y yo trabajo con la División de Aguas Residuales del Condado de King. Y Steve está en lo correcto, hemos estado coordinando con los sistemas de agua en los últimos años, realmente para abordar las inquietudes que tienen de aquí en adelante con nuestros programas existentes, más aparte los de largo plazo, sobre los posibles impactos sobre pérdida de ingresos, por traer una buena, una nueva fuente de abastecimiento de agua a nuestro mercado, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es cómo las microfibras se pueden retirar de el agua, porque me preocupa que hay cositas que se llaman nanomoléculas, que se quedan en el agua y no se pueden quitar. Claro que sí, después le doy la palabra a uno de nuestros expertos para que profundice, pero el proceso actual no está diseñado específicamente para quitar nanopartículas. Así que esa es una de las razones por las cuales tenemos nuestra fuente de control y de cómo podemos trabajar, y de eso lo vamos a hablar más adelante. Pero cuando nosotros vemos nuestros procesos existentes, vemos que hay buen trabajo para quitar muchas cosas, para eliminarlas, pero las nanopartículas es algo en lo que estamos trabajando. Se logra cierta extracción, que ahorita uno de mis colegas va a hablar para explicar un poco. Sí, buenos días, mi nombre es Bryce Victor, ingeniero senior de HDR apoyando al equipo. Y sí, sí los microplásticos y nanopartículas se pueden retirar, no todas. Estamos hablando del tamaño de la partícula macro-nano. Son fácilmente extraídos en los tratamientos de agua y es remoción física, absorción o que se peguen a un sólido y ya, o también que se sedimenten y se retiran. Y hay tratamientos niveles fuertes de filtración. Entre esos dos medios, entonces nuestro equipo ha podido extraer y tenemos buena eficiencia mayor a 90%. No es 100%, por supuesto quedan ciertos microplásticos que quedan ahí, pero en línea general sí tenemos muy buena extracción y los sólidos que se extraen son un buen indicador
de la extensión de la remoción de estos materiales. Así que yo les puedo enviar literatura adicional si eso es algo que les parece útil. Thank you. Gracias. Next question. La siguiente pregunta es ¿por qué utilizar un sistema aclarador en lugar de filtración de membrana, como lo hace en la planta de Brightwater? Tiffany, Steve, no sé si alguien quiere responder. Sí, empiezo yo. La planta de South Plant se diseñó a principios de los años 60. Los aclaradores en esa época era la tecnología del momento para separar sólidos y líquidos. Esa es la razón por la que esa tecnología se utiliza ahí. Ahora, las membranas, como se mencionó anteriormente, definitivamente tienen sus beneficios, pero también tienen sus desafíos. Por ejemplo, en línea general, cuando nosotros vemos el tratamiento de aguas residuales y los posibles diferentes procesos que podrían utilizarse, hay procesos que funcionan mejor en algunos lugares que en otros. Entonces se vuelve específico al sitio, a las instalaciones, lo que queremos lograr, sus parámetros y ver qué tecnología creemos que es la ideal para esa procesadora en particular. Thank you. Bien, gracias. Next question. La siguiente pregunta. ¿El condado está utilizando People Coliform y o utiliza E. coli? Ian, would you like to provide a response on this one? Ian, ¿quiere contestar? Hi, yeah. Sí, hola. Nosotros actualmente estamos utilizando coliform fecal, que es lo que permite el Departamento de Ecología, y eso es lo que la bacteria representante que utilizamos para las acciones del Plan de Agua Limpia. Next question. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Puede darnos algunos ejemplos de algunas opciones de tratamiento descentralizado? Tiffany, ¿puede dar una respuesta? Sí, claro que sí. Me gustaría impulsar la respuesta un poco en términos de lo que tenemos toda la sección para poder hablar mucho de opciones descentralizadas para el plan, mirando que tal vez es más fácil mirar esto después del descanso en detalle para esa respuesta. ¿Puede explicar, desglosar o romper el nitrógeno? Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué le parece si yo le puedo mostrar a Aaron Jacobson, que puede hablar un poco más acerca de esto, de cómo romper el proceso de, cómo funciona el proceso de remover el nitrógeno? Sí, gracias. Trabajamos con el Programa de Innovación de Estudios de Tecnología BCD. Nosotros hacemos recientemente remover plantas grandes y desglosar y romper el nitrógeno, principalmente, o descomponer el micrófono, es una conversión de amonia del gas nitrógeno, que es la meta de remover el nitrógeno que tenemos. Que el 80% de la atmósfera. Entonces, eso es principalmente lo que es remover el nitrógeno o descomponerlo. Thank you. Gracias. Question, what is the cost? Pregunta. ¿Cuál es el costo de remover los nutrientes de los arroyos? Aaron. Sí, nosotros miramos el tratamiento de los arroyos de remover el nitrógeno y hay plantas de tratamiento regional y el costo del proyecto total es un estimado, un gran costo en ese estudio, pero es como decenas de millones a cientos de millones de dólares para cada planta. Gracias. La pregunta es, yo supongo que las opciones de tecnología mejoradas pueden identificarse y pueden variar basado en la tecnología base utilizada o la instalación.
Tiffany, ¿podría darnos una respuesta a eso? Claro que sí. Vamos a comenzar, que tal vez podemos hablar con Aaron otra vez. Tal vez puede dar un poquito más acerca de la pregunta esta, que las membranas y distintas tecnologías funcionan bien en distintas situaciones. Por ejemplo, el tipo de aguas residuales que reciban y otras cosas. Definitivamente podemos mirar qué tecnologías mejoradas utilizan para considerar la gama de lo que comienzan a mirar y lo que aplica mejor. Entonces, en esta acción vamos a hablar un poco de la tecnología avanzada y también de lo que depende de lo que trata de lograr con respecto a la calidad de los efluentes, y no sé si realmente quiere un poco más de lo que quiere hablar de diferentes tipos de tecnologías mejoradas para las aguas residuales. Bueno, mirando las acciones que tenemos en esto, en cuanto a esto de las aguas residuales limpias, lo que estamos mirando, sí, la filtración de MBR son avanzadas, pero hay diferentes métodos para crear aguas potables directas que podría utilizarse en agua de superficie, eh, en reuso de agua potable, y hay diferentes tipos de pasos, muchos pasos. Y hay una opción que es osmosis reversa, lo que realmente no filtra, eh, no casan con nuestras instalaciones, pero hay otros pasos también como ozonación o de ozono, también filtración de carbono activado y pasos adicionales que van más allá de los MDR. Así es que hay una amplia gama de tecnologías ahí y que van más allá de la filtración con MBR, de tratamientos con estos MBRs, lo que están cubiertos aquí en este plan de aguas limpias a medida que avanza. Tenemos tiempo, nos quedan un par de preguntas. Para recordarles, tenemos 3 sesiones más de preguntas y respuestas, así es que no podemos llegar a su pregunta ahora, podemos contestárselas después, más tarde en la presentación. La siguiente pregunta es que usted tiene una amplia gama de estimados de bajos a 150%. ¿Es 150% de qué? Sí, buena pregunta. Nosotros estamos dando una amplia gama de lo que refleja los estimados de precisión de 150, que es bajo. Estamos mirando a un plan de largo plazo y estimados de costos de plan que pueden ocurrir dentro del periodo de planeación de 40 años, lo que refleja la naturaleza temporal, tanto como también la baja certeza de lo que existe y cómo los programas podrían ser implementados durante el curso de 40 años. Damos una tasa de unos planeamiento a largo plazo y otras que cubren otras situaciones sin certeza. La temperatura también no estaba incluida como la lista de parámetros considerados en el plan. Hay muchos arroyos que tienen dificultad con cuanto a la temperatura y en el país que son consideración importante para la recuperación del salmón. ¿Y hay alguna temperatura, razón por la cual está aquí que podría escribir una respuesta? Sí, la temperatura es una consideración importante, tal como mencionó, de la recuperación del salmón. Y otro ejemplo de la calidad de agua es un atributo que en este sistema de aguas residuales, porque no existe una descarga de estos arroyos y no es algo que el WTD tenga un impacto mayor, así es que no es algo en que las acciones realmente puedan tener un gran impacto. Existe posibilidad de que haya flujo de aguas de tormentas y un impacto de lo que estamos mirando de acciones para poder cubrir esto cuando estamos viendo la reducción del flujo de las aguas, que podría venir de las aguas de las tormentas y también reducir el flujo mayor. También tenemos una pregunta más antes de seguir avanzando. ¿Hay alguna forma de poder estimar
¿Cuál es el financiamiento federal y estatal que se puede saber por adelantado? Steve, ¿podría contestar? Sí, gracias. Steve Tolzman. La respuesta breve sería un seguimiento con mis comentarios un poquito atrás que estábamos mirando el financiamiento histórico del evento que está disponible de recursos federales y estatales. Y estamos mirando aquí las tendencias sobre las últimas décadas y solamente hay un par de contexto actual. Este dinero puede venir de subvención, préstamos, por supuesto, o pagos hacia atrás y también el aspecto actual de unos 5 o más años, que como los intereses están tan bajos en este momento de la totalidad de los préstamos federales, francamente, hace que los préstamos federales no son muy competitivos como otros bonos y otros financiamientos como dinero de caridades o aportes. También hemos resuelto estas estrategias para reflejar qué es lo que pensamos que podría ser un buen estimado de subvenciones federales y estatales hacia eso. Wonderful. Want to thank everyone for all the questions you typed in so far. We are going to need to move on. Quiero agradecer a todos por todo el trabajo que han hecho hasta el momento. Algunas de las preguntas que están en ahí en la sección las vamos a discutir más adelante, así que si tienen preguntas sobre ellas después de escuchar, podrán ser eliminadas si se contestan cuando las escuchen. Entonces vamos a ir ahora a nuestra siguiente presentación, así que le voy a dar la palabra a Tiffany. Adelante, siguiente diapositiva. Para nuestra acción de tratamiento de aguas, para que vean dónde está nuestra orden del día. Y después de la presentación de Tiffany tendremos nuestra siguiente sección de preguntas y respuestas. Adelante. Muy bien, gracias Darcy y buenos días a todos nuevamente. Quiero darles la bienvenida nuevamente, gracias por su tiempo y por estar aquí el día de hoy. Soy Tiffany Knapp de la División de Tratamiento de Aguas del Condado de King, una de las gerentes del plan de Clean Water. Como Darcy mencionó, ahora vamos a ir a al primer segmento donde vamos a hablar sobre la toma de decisiones, específicamente lo que son las acciones del tratamiento de las aguas. Como ustedes escucharon de Sonia hace un momentito en este taller el día de hoy, estamos explorando diferentes acciones del tratamiento de las aguas para proporcionar una comprensión básica que nos sirva como una piedra angular para empezar con el debate regional sobre las opciones y oportunidades que el condado enfrente para lo que es la calidad de agua y el sistema de trata de aguas en el condado. Últimamente el plan aborda la pregunta principal sobre cuál es el camino más importante para asegurar las inversiones públicas correctas a las acciones idóneas en el momento ideal para tener los mejores resultados de calidad de agua. Las acciones son programas conceptuales o proyectos que abordan cada una de las zonas de decisión, pero el plan tiene que considerar, y como Sonia mencionó, serán como una piedra angular que va creando y formando diferentes maneras para completar los mejores enfoques o lo que se conoce como una estrategia más adelante en el proceso. Entonces, nosotros tenemos casi 35 acciones de 7 toma de decisiones, que son las que se ven en su pantalla en estos momentos. Y esta primera segmento de las secciones es la toma de decisión de la trata de aguas, que considera tanto cómo proporcionar capacidad para el crecimiento de población y el tipo de trata de agua. Así que el plan de agua limpia tiene como 10 diferentes maneras de acciones y estas acciones pueden caracterizarse en la parte de acciones regionales y las centralizadas, ¿no? A una escala más pequeña. Así que yo voy a estar hablando sobre las 5 regionales y ya después, en el siguiente segmento, después del descanso, hablaremos sobre las acciones de tratamiento de agua descentralizados. Entonces, nosotros estamos explorando una serie de tratamientos. Todas estas acciones incluyen expandir la capacidad de tratamiento para manejar el crecimiento poblacional.
Y también vemos aumentar el nivel de tratamiento. Como Sonia mencionó, el sistema regional de tratamiento proporciona un segundo nivel de tratamiento, así que la primera acción explora mantener este nivel de tratamiento. Las siguientes 3 acciones exploran un aumento en el tratamiento y una de las razones por las cuales estamos explorando este tratamiento es debido a los posibles cambios o regulaciones que limitarían el tipo de entrada de nitrógeno y los posibles requisitos que actualmente no se conocen en este momento, así que a través del plan de agua limpia queremos conocer en la escala de los posibles impactos en los sistemas de agua en el condado para los diferentes maneras en las que estas regulaciones podrían implementarse. Entonces, como todas nuestras acciones en el plan de agua limpia, estas son conceptos representantes que no prescriben el nivel de tratamiento que el condado a lo mejor podría invertir. También hemos escuchado el interés y los comentarios de otras personas en la región que han pedido que exploremos lo que se piensa que se va a poder manejar. Si quitáramos un poco de las descargas del Puget Sound, ¿cómo se verían? Entonces vamos a explorar un poquito este concepto. Y finalmente tenemos el programa de Clean Water que explora la acción, que explora pues algún método que no sea tan lleno de infraestructura, pero que ayude con la contaminación. Así que yo voy a prestarles un vistazo general de la caracterización de cada uno de estos programas conceptuales en este horizonte de 40 años futuros. Y hay más detalles, como ustedes verán. En la casita del lado derecho hay una casilla que hay más detalles que pues yo no puedo presentar el día de hoy. Esos detalles se pueden ver en la sección 4 del documento caracterizando la calidad del agua, inversión, y ese documento está en el sitio web de Agua Limpia y también en sus correos electrónicos de este webinario también se les recuerda. Entonces, ya entrando a nuestra primera acción, nosotros esperamos que la población va a seguir creciendo en los próximos 40 años. Entonces, esta acción va a implementar un tratamiento en fases, una expansión que permite la capacidad y nos da un entendimiento de lo que vamos a necesitar en West Point, South Plant y Brightwater, que son las regionales, para que tengan la capacidad de esta población acrecentadora mientras tenemos el mismo nivel de tratamiento. Entonces, como ustedes ven en la parte superior, ahí está West Point. Esta es una planta que es un sitio que tiene un espacio limitado. Hay muy poco espacio para expandirla. Entonces, para proporcionar unidades de procesamiento de capacidad, una consideración es que al final del periodo de planeación de 4 años, este sitio ya va a estar totalmente construido. Aparte, debido a su ubicación, que está en el Discovery Park, cerca del extremo de Puget Sound, pues todo West Point, toda construcción y cualquier impacto, aunque sea para aumentar la capacidad, no es insignificativa. Entonces, sería una construcción bastante fuerte. Y las otras fotografías de esta diapositiva, la que está del lado del centro es South Plant y luego la parte inferior es Brightwater. Entonces hay espacios en estos sitios para expansión de capacidad, pero tendríamos que utilizar la mayor parte de esto a través de una expansión para tener más capacidad. Así que cuando vemos los parámetros impactados por esta acción, vemos que hay procesos existentes que son muy buenos para extraer las sustancias que se supone que estuvieron diseñados a hacer, que son bacterias, sólidos, orgánicos, pero no están diseñadas para excluir otras sustancias como nitrógeno, otros componentes o compuestos. Entonces hay una extracción limitada de estos compuestos con este tipo de tratamiento. También les quiero decir que nuestras plantas regionales caen en la sonda del Puget, así que cualquier cambio en los parámetros o cualquier extracción de cualquiera de estos elementos, por así decirlo, todo esto va a impactar al sound, a la sonda, no a otros lagos de la región. Y el plan del programa, los estimados para proporcionar capacidad para el crecimiento de la población, nuevamente en los niveles actuales de tratamiento, estamos hablando como de 1,000 o 2,000 millones de dólares durante el periodo de planeación, con 3,000, 8,000 dólares de operaciones, 8,000 millones de dólares de operaciones y gastos. O sea, no se requiere ningún tipo de gastos o colaboración para poder implementar.
Entonces, las siguientes acciones que estamos viendo para aumentar el nivel de tratamiento en las plantas de tratamiento, todas estas acciones van a incluir expansiones, como les acabo de mencionar. Así que el Departamento de Ecología del Estado de Washington ha estado indicando su intención para regular las aguas residuales en la zona del Puget y, como mencioné, el mecanismo específico de regulación y los requisitos no han sido determinados, así que las planes de agua limpia muestran varias representaciones de maneras de reducir el nitrógeno en la sonda del Puget. Las siguientes dos acciones son representaciones conceptuales de lo que significaría reducir el nitrógeno en la región del condado de King y para estos planes de la región. Así que esta primera acción explora quitar el nitrógeno al mismo nivel de las 3 plantas de la región y esto requeriría una cantidad significativa de infraestructura nueva. Entonces, para algunos planes esto incluye proyectos de construcción muy grandes donde tendríamos que cambiar las diferentes cuencas donde se encuentran para operar diferentemente para poder lograr que se reduzca o se excluya se extraiga el nitrógeno, ¿no? Y también les hablo sobre por ejemplo, hay ciertas plantas donde están tan pequeñas que ya no se puede incluir más. Entonces tenemos que reducir la cantidad de flujo permisible en West Point y después tratar las aguas ahí. Eso es lo que llaman un derating del plan del tratamiento para averiguar cómo se puede empezar a tratar el nitrógeno. Y después tendríamos que construir una 4ª planta regional de tratamiento que pueda adoptar el tratamiento que no iría a West Point. Entonces, este plan regional tardaría como que la mitad de lo que tiene West Point y para aquellos de ustedes que a lo mejor están un poco más familiarizados con el sistema, el tamaño de este plan es como 3 veces el tamaño de Brightwater en términos de flujo. Entonces, debido a la configuración existente de las tuberías que llevan el agua a West Point y la cantidad de flujo que vamos a necesitar para poder capturar y poder llevar esta planta regional, la número 4, la nueva planta, seguramente tendría que estar ubicada al norte del centro de Seattle, pero no muy lejos de West Point. Así que el mapa aquí a la derecha muestra en azul más o menos las posibles áreas donde una nueva planta de tratamiento podría estar ubicada, con las cajitas naranjas, donde el flujo podría ser desviado de las tuberías actuales a la nueva planta de tratamiento. Así que aparte de añadir, quitar el nitrógeno en Brightwater y en South Plant, y aparte de construir una nueva planta y quitar el nitrógeno y demás, pues realmente se reduciría el espacio disponible para cualquier tipo de capacidad o sólido o líquido que pudiera hacerse. Así que desde el punto de vista de calidad del agua, la cantidad de nitrógeno y la cantidad de agua fluyente se reduciría, que esa es la meta de esta acción, pero nuevamente el proceso de extracción de nitrógeno opera específicamente para reducción de nitrógeno, así que va a haber muy poca extracción de otras sustancias. Y el programa conceptual, el estimado para proporcionar reducción de nitrógeno y capacidad para el crecimiento de población en los 40 años, está en la magnitud de 9 a 22 mil millones de dólares, nuevamente durante 40 años. Y la mayor parte de este costo es la construcción de esta tratamiento regional nueva y modificar a West Point para lograr que se extraiga el nitrógeno. Operaciones y manutención serían como 4 a 10 mil millones de dólares en los próximos 40 años y estos procesos que extraen el nitrógeno de las aguas residuales también emiten gases de invernadero. Así que Erin lo mencionó en la última pregunta y respuesta sobre este proceso de extracción de nitrógeno. Sí emiten gases de efecto invernadero, así que eso aumentaría y también son muy intensos con la energía, así que va a haber un aumento en la energía para poder manejar todos estos nuevos procesos. Y ya después nosotros sabemos que habrá pues un impacto fuerte en decidir una planta en zonas urbanas y por otro lado también podría crear ciertas oportunidades para aumentar el uso de agua reciclada.
Entonces, ya mencioné que tenemos este mecanismo de nitrógeno no están determinados todavía. El plan de tratamiento de agua limpia está explorando otra representación de reducir el tratamiento de aguas. Aquí está la acción de reducción de nitrógeno en toda la empresa de servicios públicos del condado de King. Y hay que explorar distintas formas en que se puede aplicar la regulación. A veces se refiere como el permiso completo. En este plan, la reducción de nitrógeno también sigue, pero también hay acción que se reduce en cada concentración. Y hay plantas que reducen más y otras menos nitrógeno. En general, eso significa que las instalaciones remueven el nitrógeno en cantidad similar que la acción anterior que acabo de hablar. Entonces, el plan de aguas limpias, esta acción supone que la reducción de nitrógeno en la planta del sur de Brightwater puede ser un nivel menor que se muestra en la acción anterior y en West Point va a prever remover el nitrógeno limitado con proceso de tratamiento de los arroyos que podría causar dentro de los sitios de planta y porque también Brightwater remueve más nitrógeno, podría requerir expandir estos sitios de Brightwater y también acciones similares que incluso podría haber menos espacio disponible para expansión al futuro y sólidos adicionales de tratamiento de líquidos en las plantas de tratamiento. Desde el punto de vista de calidad de agua, estamos viendo impactos similares y esta acción remueve un poco menos de nitrógeno que otros comparado con acción previa y que hay muy poco remover de otras sustancias y compuestos como estamos viendo el nitrógeno. Los estimados de conceptos para ver reducción de nitrógeno y crecimiento de magnitud es 4 a 9 millones del periodo de 40 años. Y otros impactos potenciales son similares ahora con aumento de la utilización de energía y también de las emisiones de gases de efecto invernadero y también en expansión del sitio. En esta siguiente acción, hemos escuchado de las personas que estamos pensando de por qué explorar esto, de el orden de magnitud de reducción de nitrógeno probablemente sea muy considerable. Entonces, si nosotros miramos las actualizaciones de las plantas de tratamientos de esta escala, estamos pensando en los siguientes 40 años. También tiene sentido considerar y presentar en la conversación el concepto de reducir la descarga hacia el Puget Sound y procesos de tratamiento más avanzado para representar este concepto y esta acción supone también que la planta de South podría ser actualizada para una instalación de tratamiento avanzado que ya no sería solamente agua tratada hacia Puget Sound. Y también hay un programa de tratamiento a escala que podría implementarse en la fase dentro de un horizonte de 40 años. En concepto, esto es sumar tratamiento al plan de sur que necesitaríamos una tierra adicional en el proceso de tratamiento de proceso. También supone que Brightwater reduciría el nitrógeno y todas las tres plantas como otras que hay mejoras de capacidad incluidas al crecimiento de población sobre los siguientes 40 años. Para poder tener una reducción de la descarga medible a Puget Sound, nosotros tenemos que usar un gran volumen de reutilización de aguas. Esto conlleva a utilizar aguas recicladas para reuso potable directo o para riegos de aguas en superficies. Y también puede implementarse en lugares que otros lugares en el país. Estas son situaciones nuevas en el área que no han sido implementadas a esta escala en los Estados Unidos. Definitivamente necesitamos tener más estudios y pruebas para poder implementar estos conceptos en esta acción. Reducir
La descarga hacia el Puget Sound reduce también a un nivel similar de un nivel de producción. Además de esto, sí remueve otras sustancias que ya no irían hacia el Puget Sound. Básicamente, el proceso de remover nitrógeno secundario. Los estimados de esta acción para proveer capacidad a las poblaciones y tratamiento avanzado es la magnitud de 7 a 18 mil millones por capacidad en un periodo de 40 años, de 4 a 11 mil millones para operaciones y mantenimiento. Igual que el proceso de remover nitrógeno, hay un tratamiento avanzado del proceso que requiere sustancialmente más energía que el proceso de tratamiento actual, y también vemos las emisiones de gases de efecto invernadero mayor. También vemos esta acción de implementación y la escala de la utilización de tratamiento de aguas de reutilización en esta región, que definitivamente requiere la colaboración y ofrecer oportunidad de hacer el uso de aguas tratadas. Y para esta última acción de tratamiento regional, quiero hablar acerca de la reducción del nitrógeno. Esta acción habla de otros conceptos que el plan de tratamiento está explorando, que es el cumplimiento con las normativas del Clean Water Act. Entonces, también para hacer este plan también tiene sentido traer hacia la conversación tal vez menos infraestructura que acciones previas de lo que estábamos hablando. El comercio de aguas residuales es una gran parte importante del país. Es un concepto que es dentro de la cuenca de aguas y que habla de las descargas de agua hacia el Puget Sound, que participamos en un programa de capacitación de aguas para reducir el efluente de nitrógeno por debajo de los requisitos y crear créditos para poder vender otras descargas de aguas hacia el mar y el Puget Sound, también de lo que proviene de la agricultura, o también combinación de créditos e implementar ciertas mejoras de infraestructura y otras acciones que hablamos. Este tipo de intercambio comercial puede ser en un marco en que hay muchas entidades que pueden participar en conjunto. Y en esta región, la posibilidad y aplicabilidad de esta agua igual está en una etapa temprano, y el comercio de intercambio de aguas residuales en Puget Sound tiene que establecerse. Esto es algo que necesitamos trabajar con el Departamento de Ecología, con otros puntos de descarga y otros que desarrollan el programa para poder determinar distintos procesos basado en el precedente de otros programas que están en otras partes del país. Es algo que requiere un esfuerzo de múltiples años que tiene que ponerse en su lugar. Para estar funcional como un enfoque factible, este programa de intercambio de aguas residuales, pues definitivamente tiene que tener un resultado de calidad de agua en términos de impacto de nitrógeno en Puget Sound. También hay un potencial para poder enfocarnos en áreas del Puget Sound que están más afectados y también potencialmente pueden lograr calidad de agua junto con beneficios del hábitat, también para remover el nitrógeno. También hay acciones de que el plan de aguas limpias, estamos mirando también para estos tratamientos de aguas limpias, y también hay acciones para aprender en estas siguientes dos diapositivas. Estamos mirando el nivel de tratamiento existente para muy bueno en eliminar el agua regulada, parámetros de calidad, por lo que está diseñado, y también estamos mirando que remover el nitrógeno es efectivo para remover el nitrógeno, pero tiene un impacto mínimo en la mayoría de los demás parámetros de calidad de agua. Y finalmente, la reducción de agua tratada descargada a Puget Sound reduce toda la calidad del agua, los parámetros, incluido el nitrógeno, a niveles similares a los que de enfoque de toda la instalación.
Además de reducir los parámetros de agua, es importante reconocer que hay aumento de niveles de tratamiento sustancial del uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero y a otros impactos que van más allá de la calidad de agua, de reducción de parámetros de calidad. Y también estas acciones realmente incluyen construcción de nueva infraestructura en impactos en que tiene que haber nuevas instalaciones de tratamiento. La construcción de esta infraestructura sí tiene potencial de tener impacto en los vecindarios en el alrededor. También quiero hablar un poco acerca de que el Plan de Agua Limpia ha desarrollado y caracterizado las acciones que también hemos mirado las oportunidades que pueden existir en la incorporar equidad en la acción. Hay varios temas en esta diapositiva, pero en este documento de acción hay acciones con respecto a las opciones de inversiones de calidad de agua caracterizados, sección 4.2. También una oportunidad de equidad existe para responder a los intereses de comunidades marginalizadas al decidir la construcción de proyectos de capital. Por ejemplo, los impactos negativos potenciales y perturbar vecindarios, dar espacio verde, oportunidad de educación, especialmente si están ubicados en áreas pobladas, y de esto hay programas y procesos en su lugar y dar esta oportunidad para poder darle programas y recursos de programas en el condado para mejorar nuevos procesos en su lugar. Otra oportunidad de equidad que puede identificarse es también ver el desarrollo de la fuerza de trabajo y emprendedores también como crecimiento de negocios para ayudar a pequeños negocios a través de procesos de equidad y contratistas de mejoras de las instalaciones. También incluyes oportunidades de tratamiento para tener mejoras de las instalaciones actuales y hay programas y procesos que ya están en su lugar para suplir estas oportunidades. También incluir programas en comunidades al programa. Puede haber oportunidades para proveer las opciones para acceso a aguas recicladas a la comunidad para distintos usos primero. Y también darse cuenta de que cualquier oportunidad de equidad realmente depende de la flexibilidad y posibilidad técnica, también la escala y capacidad de programas de los proyectos de los vecindarios y participación de la comunidad para realmente entender que estos son intereses de todos. Y también hay que identificar las oportunidades de crecimiento potencial para desarrollar acción que vamos a continuar oportunidades de equidad, tanto como los impactos y otras consideraciones, mientras seguimos con el proceso de aguas limpias y combinamos las estrategias en el siguiente paso y también coherente con las prácticas de equidad existentes del condado que también estamos incorporándolas por toda la implementación de los proyectos y programas que son identificadas en el plan final. Finalmente, aunque lo que estamos mirando aquí con nuestras acciones, hemos estado mirando específicamente con respecto a la decisión de tratamiento de aguas residuales, queremos reconocer las acciones de tratamiento regionales y que tienen otras áreas de decisión de conexión y otras acciones. También, por ejemplo, ya vamos a hablar más acerca de descentralizar las acciones de tratamiento en el siguiente segmento, pero estas acciones de descentralizar es otro enfoque para potencialmente poder administrar la capacidad debido al crecimiento de la región. También mencionamos las acciones de tratamiento regional que aumenta la infraestructura significativa de tratamientos de aguas, que finalmente significa que se puede administrar la infraestructura en conexión con los sistemas de aguas residuales y cañerías de aguas residuales que también podrían afectar la decisión de administración del área. También hay recursos de reciclado de recuperación de aguas en esta área de decisión interrelacionada con los procesos clave de aguas residuales y nivel de tratamiento. Y finalmente, el control de la fuente que tiene potencialmente tener efectos más tratamiento de
tratamiento de aguas residuales. En esto, en la decisión de control, también administración de los bienes es algo que vamos a escuchar aquí también. Con esto vamos ahora a hablar con Darcy. Y ahora vamos a hablar sobre preguntas y respuestas como parte del taller. Hay muchas personas que han estado haciendo preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos mucho y las vamos a repasar ahora. Entonces, primero queríamos saber sobre la cantidad de agua reclamada puede regresar otra vez al medio ambiente. No sé si alguien quiera dar una respuesta a eso. Vamos a hablar de eso en lo que es el agua reciclada en tratamientos descentralizados. La respuesta es que al crear acciones llegamos a un tiempo de identificar oportunidades de agua reciclada y proporcionar algún tipo de, no sé, de escala donde esa agua reciclada podría ser utilizada. Pero bueno, se va a necesitar un estudio adicional antes de que se pueda hacer como se define exactamente a dónde va el agua. Gracias. ¿Y cuáles son las fuentes de nitrógeno? ¿Es todo desechos humanos? Tiffany? Los desechos humanos definitivamente son un componente muy grande al respecto. Y estoy viendo si Ian o alguien más quiere explicar, ¿no? ¿Cómo podemos contemplarlo? Claro que sí. Sí, los desechos humanos es la mayor parte de las aguas residuales y de ahí viene el nitrógeno, pero hay otras fuentes que también caen, ¿no? De todo lo que es el desagüe de la gente, pero la vasta mayoría es desechos humanos. Next question. La siguiente pregunta, 4.000 o 9.000 millones de operaciones y manutención por cuántos años. Esto no es anualmente, por supuesto. Asumo que estas cifras son por un periodo de 40 años, pero quería verificar. Sí, eso es correcto. Las cifras que estamos dando es un periodo de 40 años de proyección de gasto. Estamos tratando de entender la magnitud de estas acciones distintas y opciones para que entonces podamos ya, pero sí, periodo de 40 años, sí. Si el agua de la planta sur no fuera enviada a la sonda del Puget, ¿qué pasa después con el tratamiento avanzado? Tiffany, no sé si quiere responder. Bueno, empiezo con una respuesta y luego se lo podemos dar a Steve. No sé, o a lo mejor Steve se lo quiere dar a alguien de agua reciclada, pero como les dije anteriormente, hay mucha agua que estaría disponible para ser reutilizada. Necesitaría algún lugar en la sonda del Puget para poder quitar ese flujo a la sonda del Puget y estaríamos buscando alguna manera, aumentación de agua superficie, no sé, algún tipo de uso una vez que esté tratada a un nivel de tratamiento avanzado. No sé, Steve, si quiere añadir. Primero quiero, antes de darle la palabra a Jackie Klug, quiero decirles que esta acción es significativa porque muestra el plan de agua limpia. Está mirando hacia adelante, está tratando de buscar ideas fuera de lo normal. Y los ingenieros también pueden hablar de esto, pero este nivel para poder tener esta reducción medida de la descarga de la sonda del Puget necesitará una instalación de tratamiento avanzado a una escala mucho más grande de lo que tenemos actualmente en el mundo. Entonces, estamos tratando de ver hacia adelante lo más que se puede. Si fuese esto parte de nuestro largo plazo o si esto cuadra, entonces cómo podría cuadrar en el futuro. Lo estamos pensando de esa manera. Y a lo mejor Jackie, si pudiese hablar un poco sobre cuáles son las reglas ahorita con respecto a eso, porque esa medida probablemente con toda la caída de lluvia que tenemos en la región en el invierno, va a requerir algún tipo de reuso. No nada más reciclar, pero sí buscar qué podemos hacer y también ver lo que el Estado piensa con las reglas al respecto. Sí, actualmente el Estado de Washington tiene un camino
que si uno quisiera tratar, por ejemplo, no sé, a los estándares de agua o lo que fuera, hay un camino en lo que eso puede ser aprobado. Pero ahorita no hay esos proyectos desarrollados y va a requerirse una solicitud especial al Estado, a la Junta de Salud, Salubridad. Hay muchos estados en los Estados Unidos que han desarrollado regulaciones para reusar ciertas aguas y se está viendo a una escala mucho más grande. Y en muchas municipales en el sur de California están en algún estado para ver la factibilidad de utilizar sus aguas residuales para ponerlas en el sistema de agua potable. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos ver a nivel nacional, pero todavía tendríamos que desarrollar y negociar con el Estado sobre cuál sería el verdadero marco de referencia en el estado de Washington. Y yo creo que uno de los retos de Steve es que en el noroeste hay mucha agua reciclada. Entonces, no, como hay tanta lluvia, no se necesita el agua para irrigación. Great. Bien. We've had a couple of questions related to greenhouse gas. The first Tenemos un question par de preguntas sobre in relation to los greenhouse gases de invernadero. Y la pregunta es si hay alguna manera de reducirlos. Eric. Sí, claro. Entonces, en términos al proceso de extracción de nitrógeno disponibles, hay diferentes maneras en las que las emisiones de gas invernadero se generan. Estamos hablando de la generación de uso adicional de energía, electricidad. Las emisiones se crean de generación de electricidad. Y aparte, hay químicos adicionales que son un requisito para hacer que el proceso funcione. Y estos químicos crean emisiones de efecto invernadero. Y la tercera forma es el proceso de remoción del nitrógeno, que se hace principalmente con cuestión biológica. Entonces, se puede hacer este tratamiento, se puede hacer un tratamiento secundario y el proceso biológico para extraer el nitrógeno también produce nitrito de óxido, que es un gas de efecto invernadero muy poderoso. Y las tecnologías existen, están disponibles, pero cada una tiene diferente cantidad de nitróxido que se produce. La cantidad no es conocida, es un proceso bien complicado. Entonces, la manera en que se puede reducir un gas de invernadero con tecnología de extracción, vamos a tener que ver, mejor entender cuáles son las opciones y cuáles son las que tienen emisiones bajas de nitrito de óxido y si eso puede ayudar a nuestra planta para el poder poner nuestras plantas en una manera actualizada. Gracias. Otra pregunta sobre los efectos invernadero para aumentos de estas emisiones con tratamiento avanzado. ¿Qué reducciones para agua potable se toma en cuenta? ¿Cómo podemos hacer este tratamiento que evita que el agua se pueda beber, pero que pueda limpiar el agua? Ian. No se incluyó la política de tratamiento de las aguas porque debimos haberlo incluido porque ahí habla sobre los gases de efecto invernadero, pero no lo habíamos puesto porque Condado de King tiene cierto comportamiento, pero sabemos que hay cosas que van a cambiar. Entonces, específicamente, como se mencionó, el tratamiento sí crea uso de agua reciclada y cómo se utiliza no es 100% seguro todavía. Entonces, no nos parecía apropiado presumir cómo iba a afectar los servicios de agua potable o cómo va, o sea, no lo contemplamos en este estudio. Gracias. ¿Y cuánto del costo van a cubrir las otras municipalidades? Seattle, el puerto de Seattle, las industrias de Duwamish. ¿Alguien va a dar algo de pago por ahí? Sí, con respecto al costo y cuando vayamos a las finanzas,
conforme se haga más adelante en el proceso de planeación, queremos contemplar cuidadosamente cómo estos costos son asignados. Por supuesto que hay cuotas de servicios públicos que actualmente de ahí vienen los fondos. Y también hay otros mecanismos de ingreso por ahí para servicios públicos que se pueden ver también. Entonces, eso se va a contemplar. Y aparte, yo quiero decirles que aparte de estas entidades del sector público que se ven enumeradas en las diapositivas, en la pregunta, nosotros planeamos también ver los beneficios a través de toda la población sobre todo este costo, sobre todo lo que es equidad, justicia social, asequibilidad, cómo esto puede de alguna manera con lo que respecta a estos costos que se traduzcan a una cuenta, una factura de luz o de servicios, cualquier mecanismo para poder seguir obteniendo este tipo de fondos para inversión. Thank you. Gracias. Ahora, yo entiendo que PFOA, Los PFOAs, por sus siglas en inglés, no son extraídos del agua, pero no queremos que eso ya sea parte, un invitado más al agua potable que la gente consuma como preocupación de salud humana, porque esto es utilizar agua reclamada que puede filtrarse a una acuífera de agua que es potable, lista para beber. Sí, yo quisiera también, hay otra pregunta que también habla de productos farmacéuticos en el agua, es la misma respuesta para ambas preguntas. Como Tiffany estaba diciendo, la acción del tratamiento es ver, extraer contaminantes más allá de lo que permite la ley, ¿no? Ver qué es lo que, porque hay contaminantes emergentes que crean problemas, ¿no? Por ejemplo, farmacéuticos o cosas por el estilo. Entonces, el extraer específicamente una cantidad o lo que es apropiado para extraer, se necesitará un estudio adicional, pero en general, esa es la intención de esa acción, que si nosotros estamos interesados en excluir ciertos químicos, entonces tendríamos que hacer algo a ese nivel. Gracias. ¿Han evaluado los impactos de los sistemas de WT han tenido en las poblaciones que no son privilegiadas? Soy Nicole Smith, planeo el tratamiento de la división de Dishwater y nosotros estamos utilizando la estrategia del condado de King para poder crear una línea basal de equidad en el condado de King y en el futuro, conforme se esté haciendo el proceso y vaya haciéndose a través de las estrategias, vamos a estar valorando lo positivo, lo negativo y todos los impactos de estas estrategias. Entonces, va a haber más información en el futuro para ustedes, pero vamos a tomar eso muy en cuenta. Gracias. Y nada más quería abrir el foro porque Elizabeth Lowell puede contestar si tienen alguna pregunta adicional. No, creo que usted ha cubierto eso muy bien, ¿no? Como Nicole mencionó, hay cosas que vienen cuando estamos hablando de estrategias y evaluar cosas como, por ejemplo, la asequibilidad, impactos a los organismos de agua, quién los utiliza, cómo los utiliza, y todo este tipo de cosas van a ser parte definitivamente del proceso del Clean Water Plan. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa si vamos verticales, si utilizamos nuestro techo como un beneficio público, ¿no? Como los estadios. Entonces, ¿por qué en estos casos no se incluyen tratamientos avanzados que incluyan a otros contaminantes? Tiffany. Sí, yo creo que eso se abordó, bueno, en la segunda pregunta más que nada a la hora de responder, pero sí es más específico, cada una de las acciones, las de nitrógeno, no incluyen tratamiento avanzado porque queríamos específicamente ver los escenarios específicos alrededor del nitrógeno. Y con lo que respecta a utilizar los techos a punto vertical como Quest Field, eso es algo que definitivamente vamos a continuar considerando conforme vamos conceptualizando estos programas
programas y proyectos que van a seguir adelante para convertirse en proyectos verdaderos que se van a diseñar. Ver cómo podemos incorporar espacios verdes y cómo podemos incorporar todo ese tipo de necesidades de la comunidad que sí vemos a la hora de seguir adelante en una situación de implementación. Y yo creo que como parte de la pregunta es ir vertical, tratando de maximizar el uso de espacio. Eso es algo que también hacemos y que contemplamos, especialmente en el sitio de West Point. Esa planta definitivamente está en el proceso de múltiples capas y ya casi son como 2 pisos de un sitio de planta de, aunque no se puede adivinar de lejos, sí lo es. Thank you. Gracias. To the operations and maintenance A question. la operación y mantenimiento hay algunas alternativas alternativas de acción proyectadas a los rangos de estimados, además del mantenimiento, ya que se necesita según los niveles existentes y para reemplazar ese 1 millón a 2.000 millones que ya se necesitan para los siguientes 40 años para mantenimiento y operación. Sí, Tiffany, cada una de estas acciones son esencialmente por sí solo de la forma en que nosotros lo estamos mirando y no es sumado a los 2.000 millones de el nivel de tratamiento de aguas ya existente que ya cubre ese número. Esa acción realmente de la remover el nitrógeno ya son mejoras necesitadas que pues, del procesamiento de operativo por los siguientes 40 años. Así que eso es por sí solo. Great, thank you. Muy bien, gracias. ¿Y cuál es el impacto del nuevo túnel que se construye en ACQ con respecto a la planta del punto del oeste con respecto al nitrógeno? Tiffany, sí, ese túnel quiere captar las aguas residuales combinadas y las aguas de tormentas también durante los eventos que en el West Point. Así es que realmente no cambia mucho la, la forma en que está hecho el agua de residual, pero en cambio en términos de tener flujos mayores y menores de aguas residuales, yo creo que esto hay probablemente muy poco impacto en cuanto al remover el nitrógeno real y cantidad de nitrógeno que entre a la planta de tratamiento. Entonces, tal vez Aaron tal vez quiera sumarle algo más. No, creo que ya cubre todo eso. Thank you. Gracias. How much nitrogen is coming from ¿Cuánto on-site nitrógeno systems? viene And de how sistemas do sépticos on-site en septic sitios systems compare y to cuánto de estos centralized sistemas plants sépticos se in comparan terms con of las the plantas de release of tratamiento nitrogen centralizados removal? con respecto a la liberación de nitrógeno y remover el nitrógeno actualmente? Steve, ¿puede comenzar con eso? Sí, yo creo que si podemos hablar con respecto a estos procesos de SME y OSS y procesos de tratamiento, tal vez Megan como comenzó a hablar y Bryce también puede hacer un seguimiento. Sí, claro, gracias a todos. Sí, por el lado del OSS ha habido cierta investigación específicamente en cuanto al nivel local de nitrógeno que ya viene del OSS y realmente el nivel de nitrógeno que viene de OSS también es muy poco comparado con los recursos, las fuentes de nitrógeno. También depende del tipo de sistemas de eh, a drenaje que también puedes estar en sistema actual con niveles mayor de tratamiento a niveles mayores. También depende específicamente de dónde los sistemas de OSS están ubicados. Algunos están en sitio utilizándose ya cerca de 100 años ya que están ubicados en áreas sensibles, cerca de las costas. También hay un riesgo de contribución de nitrógeno mayor y esos son los que necesitamos enfocarnos, que probablemente necesitan mantenimiento, que están dando tratamiento ya, que tal vez necesiten opciones de mejor tratamiento o reemplazo y tal vez Price tal vez puede sumarle algo más. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con Megan que tal vez hay otras preguntas que hay
declaraciones muy generales en cuanto a estos 40 años es un sistema séptico no avanzado. El sistema de remover nitrógeno básicamente es comparable a las plantas de tratamiento de aguas residuales y tratamientos secundarios convencionales, y como la planta de Brightwater no está diseñada para remover nitrógeno biológico. Next question. Gracias. La siguiente Briefly, pregunta. what is surface water Brevemente, augmentation? ¿qué es la aumentación de las aguas de superficies residuales? Mire, voy a pedirle a Jackie que pueda responder esto. Sure. Claro que sí. The surface water augmentation is just La recycling. aumentación de aguas de superficie es básicamente reciclar el nivel de agua que se cae hacia un río, hacia un lago o potencialmente, como usted sabe, generalmente cuerpos de agua dulce generalmente. Next question. King County La siguiente estimated pregunta. costs exceeding El $6 costo billion estimado del condado de King to upgrade excedió los its 6 mil regional millones de dólares plants para to comply actualizar with las those plantas de state tratamiento requirements. regional And how much para which cumplir policy con los is permisos de adopted nutriente propuesto y que lleva a la Carta de Ecología fechada el 15 de marzo de 2021. Sí, esos 6 mil millones, como dice la pregunta, excede los 6 mil millones y ese número refleja la actualización de las 3 plantas regionales que están en capacidad actual y las acciones de Plan de Agua Limpia, incorporar capacidad adicional con el crecimiento de población y asegurarse que tengamos la capacidad de remover el nitrógeno para este crecimiento de población también. Y también este componente de 6 mil millones avalúa en esto las acciones de remover nitrógeno en particular. Next question. What is the timeline for La making siguiente pregunta, ¿cuál es la cronología para tomar una decisión de el plan de aguas limpias como solución apropiada? Y estos 40 años mirando hacia adelante supone una base del Estado desde 2021. Sí, gracias a todo. En cuanto a la cronología, yo les incentivo y les agradezco la participación a todos. Las preguntas son muy buenas. Esto muestra que esta audiencia es muy estudiosa y la respuesta no es muy simple. Estamos en un proceso exploratorio aquí, así es que por favor tómese un par de minutos para mirar este video que nosotros mostramos al comienzo de este taller, una segunda vez tal vez después del taller, y esto le va a dar a usted una representación clara del proceso aquí. En cuanto a la cronología, estamos mirando en esta conversación ahora en cuanto a la acción y conversación en el futuro cerca al retorno a las estrategias y comparables a algo de cómo estamos trabajando en esto en conjunto. Y avanzando hacia adelante, tenemos una estrategia preferida, la cual va hacia el Ejecutivo del Condado de King como una recomendación de estrategia preferida para el Consejo del Condado de King, que el comité también del Comité de Calidad de Agua Regional, también que para el Consejo Pleno de Decisión y una aprobación de votos. En este proceso, el Consejo espera que pueda comenzar en 2022, pasar por un proceso legislativo y esa es la cronología. En cuanto a una línea base, sí, el 2020 es la línea base mirando hacia el 2016. Tenemos tiempo para un par de preguntas más y después nos vamos a un descanso. La siguiente pregunta, por favor, ¿puede explicar qué es lo que impulsa las diferencias en los estimados de costo, la actividad de estimado de costo? Sí, la diferencia refleja las diferencias para cada acción. Por ejemplo, la acción en remover el nitrógeno al mismo nivel de las tratamiento, tal como se ha hablado, para hacer eso se necesita sumar una cuarta instalación de planta de tratamiento regional, y esto es un impulso de acción, en particular en cuanto al reflejo del costo y otras acciones. Lo siguiente que vamos a hablar también es
la reducción de nitrógeno en utilidades, así es que se necesita considerar una construcción de una planta regional, una cuarta planta regional. Y esos son los componentes. Realmente depende de cuáles son los componentes de la acción en sí. Y definitivamente, como mencionamos al comienzo, en mi presentación hay mucha más información que no estamos disponible para hacer aquí hoy, pero hay más información de los específicos de cuáles son los procesos y cómo ellos están mirando la implementación de las plantas en este documento de acción también. Definitivamente les incentivo que miren un poco más de los detalles incluidos en cada acción para revisar este documento de acción. Gracias. Ahora la última pregunta antes de ir a un descanso. Esta pregunta es si usted puede describir el proceso que usted utiliza para identificar la acción preferida y lo que usted espera que ocurra. Steve, claro que sí. Desde el proceso estamos centrando la acción versus estrategia y la estrategia preferida. Realmente lo que estamos haciendo aquí con todos es tratar de tener un enfoque de los aspectos fundamentales de esto. Dentro de nuestra área de decisión, estamos hablando acerca del tratamiento de aguas residuales y después vamos a regresar. Estamos hablando acerca del control de fuente de los costos, elecciones de costos, equidad, aspectos distintos como equidad en la conversación aquí hoy. Y cuando regresamos en las estrategias, vamos a tener un reporte muy distinto que vamos a hablar acerca del resultado, acerca de la calidad de agua, de las distintas estrategias, los costos, desde el punto de vista de costos, cuáles son los resultados de las tasas de precio de los servicios públicos y distintos aspectos en estas estrategias. Y por supuesto tenemos resultados de equidad, los beneficios y las cargas, tal como las hablamos en cuanto a la sostenibilidad, que es una parte importante de las emisiones de gases de gas invernadero. También otras estrategias que traemos y tenemos una conversación con respecto a esto. Necesitamos información de eso también y todas estas determinaciones técnicas que estamos recopilando también, y eso es lo que mueve al Ejecutivo del Condado de King en torno a formar una alternativa preferida con respecto a lo que va a ir al Consejo para deliberación. Gracias, Steve, y gracias a todos quienes presentan preguntas en esta sesión. La siguiente diapositiva. Ahora nos vamos a tomar un pequeño descanso de 20 minutos. Aquí usted puede ver en la diapositiva cuándo vamos a regresar. Muchas gracias a todos y vamos. Welcome back, everyone. I hope you all enjoyed the break. We have another presentation coming Buenas up. tardes, esperemos que hayan disfrutado del descanso. Tenemos otra presentación, pero antes de empezar queríamos hablar con Sanjay Benahar para hacer un par de comentarios. Hola a todos, bienvenidos a todos de su descanso y recordarles a todos ustedes que el plan central, las preguntas centrales antes de seguir con el resto de la presentación. Y esas preguntas es, ¿cuál es el camino más apropiado para asegurar que tengamos las mejores inversiones, con las acciones correctas, con la mejor resultados de equidad? Y también quiero decirles que las preguntas que hemos tenido han estado muy bien. Y nada más les recuerdo que tendremos 2 sesiones adicionales. Todo lo que es el control y acciones específicas que vamos a tener 2 sesiones adicionales de preguntas y respuestas para que sepan. Estamos hablando de las acciones del tratamiento de las aguas regionales y luego tratamientos de lo que son las plantas descentralizadas. Adelante, Darcy. Bueno, con ello ahora vamos a seguir adelante con nuestra presentación de las acciones de trata de agua descentralizada. Gracias, actually de Brown and Cornwall. Soy un consultor y voy a hablar sobre este tratamiento descentralizado.
Entonces, todavía recordamos, estamos hablando de acciones, estamos hablando de proyectos conceptuales, proyectos que se piensan hacer en el futuro, pero que en un futuro empezaremos yendo a hacer que las cosas sean más integradas estratégicamente, pero estamos hablando ahorita sobre el nivel de acción descentralizada. Bien, también seguimos trabajando dentro de la toma de decisiones de tratamiento, plantas de tratamiento de agua. Entonces son las acciones que podemos hacer a través regional y vamos a hablar un poco sobre la transición, sobre cómo sería si pusiéramos más inversión en el tratamiento descentralizado. Nuestra siguiente diapositiva tiene un mapa del condado de King. Están todas las áreas de servicio. Históricamente, la región ha gestionado el manejo de las aguas en plantas regionales grandes y entonces esa centralización pues da beneficios porque hay menos instalaciones que se tienen que construir, se han hecho economías de escala. La descentralización es otra opción que pues algunas instalaciones grandes o más pequeñas cerca de la fuente donde se generaron, pues para dar algún tipo de beneficio, que sea algo así como que un tratamiento más local de aguas residuales. Entonces queríamos, para el plan de agua potable, pues queríamos ver las opciones, ¿no? Y queríamos incluirlo en consideración cómo la descentralización puede jugar un papel en tratamiento de las aguas en nuestra región. Entonces, viendo esto, vimos una serie de escalas sobre plantas de pequeño espacio, otras instalaciones, hasta escala más pequeña, edificios más pequeños que tienen su propio sistema de tratado en el edificio. Entonces, vamos a hablar sobre esto en el espectro y también la presentación de Tiffany va a tener un vistazo general sobre cuál es la acción, cómo se describe, cómo se construye y caracterización de esta acción. Esto también está disponible en la sección 4.a a la 8.12. Entonces, empezando con la parte alta de, pues, de la escala, vemos aquí las instalaciones descentralizadas de tratamiento existentes o planes y cómo serían, ¿no? Para ayudarnos a llevar un control sobre el tratamiento CSO. Entonces, viendo esto, los condados van a hacer una inversión muy importante en control de CSO en los próximos años. Y también hay necesidad de hacer inversión en el sitio de West Point, que sirve a ese lugar. Entonces, eso crea una sinergia de que se van a hacer inversiones en ambos lugares. Y entonces, de alguna manera, tener todo en un solo lugar a lo mejor sería útil para la inversión monetaria y tener mejores resultados. Entonces, desde el punto de vista de representación, vemos cómo fluye el agua residual en la zona, cómo se puede implementar buscando las dos opciones que se ven en el mapa ahí, que la estación de tratamiento de aguas del lado oeste y ver qué otro tratamiento cerca de a lo mejor la zona ahí de Harbor Island, si se puede hacer. Entonces, la idea es tener plantas de tratamiento pequeñas que son secundarias, construidas como es el tratamiento, las estaciones CSO, que dan tratamiento secundario todo el año, no tiene ningún impacto en la operación, ni tampoco el control de CSO. O sea, todo quedaría bastante factible, por así decirlo, y no se incluyó otro tratamiento en estas instalaciones, porque ustedes verán en otras acciones que los tratamientos descentralizados
que nada más se dediquen a la parte líquida y regresar los sólidos de vuelta al sistema de desagüe para ser tratados a un nivel centralizado en algún otro lugar, incluyendo que el tratamiento sólido hace que la instalación sea más complicada y complica todo el sistema tener muchas fuentes de sólidos que regresan al alcantarillado. Entonces, el resultado de nuestro análisis, el impacto de la calidad del agua tendrá ciertos beneficios vinculados principalmente con el hecho de que estas instalaciones descentralizadas seguramente van a utilizar tecnología pequeña como reactores pequeñitos que resultan en niveles de tratamiento más altos de lo que se hace actualmente en West Point, pero la escala de qué tan grandes pueden ser estas instalaciones comparadas con West Point no son un cambio enorme en la calidad del agua de la región. Y se me olvidó decirles que Tiffany habló sobre que en West Point la extracción de nitrógeno, si se necesite en el futuro. Bueno, yo quiero enfatizar que estas instalaciones son muchísimo más pequeñas de lo que se esperaría si se necesitara extraer el nitrógeno. Y siguiendo al costo, aquí ustedes pueden verlo reflejado en la pantalla. Se necesita una inversión fuertísima en estas instalaciones. No es barato crear nuevas plantas de tratamiento de las aguas, pero ven que son entre 1,000, 3,000 millones de dólares para una instalación de tratamiento secundaria y también reduce los costos de operación y de mantenimiento porque se tiene que hacer más tratamiento en muchas instalaciones. Entonces, el resultado para afectar la capacidad de West Point es que nosotros vamos a poder atrasar la expansión necesaria para West Point, pero debido a que los sólidos no se pueden tratar en estas instalaciones descentralizadas que son liquid stream, entonces se va a necesitar una expansión en West Point, pero serían 15 años después en lugar de tener que hacerlo antes. Y la otra cosa que hay que tener acción es que estas instalaciones, las instalaciones controladas por el CSO, tienen un resultado que, como vamos a hacer tratamiento secundario de todo el año, ocasionalmente seguramente se va a necesitar algún tipo de modificación en los permisos y negociar con el Departamento de Ecología. Entonces, esta es la parte alta de la escala, yendo más hacia abajo a cosas más chiquitas, por ejemplo, a nivel ciudad, tratamiento descentralizado. La idea de explorar es que conforme va habiendo un crecimiento en la región, necesitamos aumentar la capacidad de nuestro alcantarillado, plantas de tratado de agua, y a lo mejor si tuviera sentido tener una planta pequeña donde se está llevando a cabo el crecimiento en lugar de invertir en más tubería y otras cosas en las plantas regionales. Entonces, tiene que haber un espacio donde esto pueda ser eficaz y tenga sentido, porque si no hay suficiente crecimiento en el área, no tiene sentido invertir en una planta de tratamiento nueva, pero sí hay una cantidad significativa de crecimiento en un área particular y el costo de la planta empalidece en comparación del costo de construir el alcantarillado para que vaya a la planta regional, Entonces, ver ahí un espacio donde hay suficiente crecimiento que justifique suficiente crecimiento, pero no para que digamos, no, más vale hacerlo en la instalación regional. Y vimos diferentes áreas donde esto se puede aplicar, que represente. Exploramos una situación regional en la zona de Black Diamond, que es el cuadrito de la parte de abajo del mapa, que representa lo que esta solución podría tener. Entonces, similar a la última acción, esto incluiría también instalaciones de puros líquidos, regresar los sólidos a los alcantarillado y después ya irían a tratarse en la planta South. Pero, como habíamos dicho, las instalaciones estaban ubicadas en el agua. Esta agua se podría ir a la sonda de Puget, pero esto está en Black Diamond, así que va a crear agua reciclada que puede ser utilizada para, no sé, una acuífera o algún otro de los reciclados, ¿no? Algo que beneficie de alguna manera. Así que en términos de caracterización de lo que podemos hacer de esta acción,
Tiffany estaba mencionando en sus acciones de tratamiento regional que hay un beneficio de tener agua porque esta acción descentralizada en la zona del Puget hay cierto beneficio para quitar esa carga de la sonda del Puget, pero es una instalación bastante pequeña cuando vemos, ¿no?, la grandiosidad de lo que es la representación del menos del 5% del flujo del condado de King, beneficio que sería bastante chiquitito. Y las inversiones en términos de costo, ustedes pueden ver, como les mencioné anteriormente, hay una parte en que puede haber un efecto de poder hacer uno. Y pues en la misma orden, ¿no? Todo lo que son los costos evitados de no tener que hacer expansión. Entonces, todo esto, cuando vemos la instalación representada, puede ser competitiva en costo, pero yo creo que hay algo que tenemos que tener en mente, que Black Diamond, la solución, esa es una de las mejores oportunidades en la región. Entonces aquí lo que nos queda de recordar es la cantidad de oportunidades donde esto puede ser pues eficaz para el costo, ¿no? Y que pues eso no es tan limitado. Y otros resultados, como dije, esta instalación, como no está cerca del agua, pues está la oportunidad de que se crea cierto recurso de agua reciclada que tendrá oportunidades y creará sociedades y, por supuesto, localizar una instalación de tratamiento en la zona de la instalación. Alrededor de la instalación. Aquí estamos mirando a escala. Aquí estamos mirando a escala, entonces. Son áreas que no están conectadas en este momento y son áreas que no están desarrolladas. Y estas áreas, una vez que se desarrollan, por los siguientes 40 años, esas son áreas que van a ser desarrolladas o áreas sépticas que están conectadas al sistema de agua residual en algún momento en el futuro. Así es que la pregunta es si estas áreas se van a desarrollar o esas áreas de sistemas sépticos ya están listos para convertirse en utilidades de agua residual y que ya van a estar en un sentido para construir a escala de comunidad un tratamiento descentralizado en vez de construir desagües y bombas para entregar el flujo a una instalación de tratamiento regional. Entonces, hay tantas áreas alrededor de esto que nosotros estamos mirando. Lo que se muestra es representante de soluciones, cómo se ve esto en cuanto al tratamiento en el futuro. Usted puede percibir esto en las áreas adicionales que tiene sentido, que podría haber áreas diferentes donde tiene más sentido, pero esto significa que puede ser representante de lo que podría mirarse. Lo que estamos mirando es un área aquí que tenga suficiente densidad de población, que como usted sabe es la cantidad suficiente de densidad y crecimiento para la cantidad de flujo que pueda ser tratado como un centro en la comunidad, que sea, no es algo tan difícil de entender, que se pueda construir algo pequeño, algún centro en la comunidad a escala, en una instalación descentralizada. También usted está mirando áreas idealmente que son bastante remotas en cuanto al sistema de desagüe existente, porque estas áreas remotas realmente van a requerir más costo en términos de la infraestructura que se necesita para el flujo hacia la central o la instalación centralizada. Y otra vez estas áreas van a ser representantes de lo que una comunidad de instalación descentralizada podría implementar. Entonces, similar a otras acciones de tratamiento descentralizado, habrá una instalación de tratamiento porque ya está ahí o no servicios de desagüe en área actualmente ahora y que puede traer sólidos de regreso hacia el desagüe. Y con esto podemos ver que se pueden enviar en camiones, probablemente del lado de la planta del sur, hacia el tratamiento ahí. Y veamos ahora la última, esta diapositiva, la siguiente diapositiva, que es algo similar de lo que el condado de King ya está haciendo con respecto al tratamiento de ahora de las aguas en cuanto a siendo transferidas, se transfieren en cuanto a aumento del medio ambiente. Es beneficio para el medio ambiente. En la caracterización, igual como la acción anterior, estas instalaciones
no van a terminar en no va a afectar la calidad de agua en la sonda de Puget Sound, en el archipiélago. Y ahí hay grandes inversiones en esto para nuevas instalaciones de la comunidad, ya prácticamente $1.000 millones, que también requieren costos adicionales para operar y mantenimiento. Y no es como la acción anterior, que está a escala de la comunidad. Estas instalaciones son pequeñas y realmente no hacen un gran impacto significativo, ni tampoco necesitan aumentos de capacidad que sean planeados actualmente, porque las cantidades de costos se evitan y realmente son muy mínimas basados en nuestro análisis. Y tal como les dije, existe oportunidad de aguas recicladas adicionales, de recuperación adicional, y eso también puede ser un impacto en la comunidad donde están ubicadas estas instalaciones. Y después, por el otro lado del espectro, estamos hablando del tratamiento descentralizado a escala comunitaria. En esta acción, lo que estamos considerando es el crecimiento regional que ocurre en nuestra región, que con un enfoque de densificación en nuestra región, que estamos mirando la mejora de tecnología en cuanto a la densidad, también oportunidades para que hayan instalaciones como parte de nuevo desarrollo, de desarrollo significativo de tratamiento de aguas residuales, en vez de conectarlos con las instalaciones de aguas residuales. Entonces, en esta área de enfoque aquí de áreas de servicio en el área regional de Puget Sound, del Consejo de Puget Sound, están diseñando un crecimiento regional y fabricando centro industrial, también el concepto de que el condado de King está trabajando con autoridades locales para revisar los códigos de construcción de zonas y requerir desarrollos futuros en cuanto al desarrollo o ciertos tamaños ah, de sitios de tratamientos para el desarrollo conceptualizado y tratamiento que utiliza 100.000 pies cuadrados como un tipo de escala que podría necesitarse si es que se necesita, pero obviamente esto se avanza más, que se necesita ser refinado y tener un estudio adicional. Entonces, el tratamiento en sitio, de lo que estábamos hablando específicamente, esto está implementado principalmente por lo que se permite según los desarrolladores, que probablemente se necesitaría un tratamiento en sitio, en el terreno, por ejemplo, una reutilización reciclada de agua que se necesita el tratamiento. Y la pregunta es que también existen tecnologías que son sin aguas, por ejemplo, tratamiento en sitio, administración de aguas residuales para reducir el el efecto del agua residual en el medio ambiente. También hay nuevas tecnologías que podrían administrar los sólidos a escala de los edificios, las construcciones, que también se requiere que tenga un desagüe de alguna forma, de que pueda ser requerido que tenga una conexión hacia la alcantarilla. Y también para el uso de emergencia, que haya sistemas si es que hay algún problema que si no está disponible. En cuanto a la caracterización de cuánta agua va hacia el Puget Sound, por virtud, las instalaciones que llevan el agua en sitio reusan esto en sitio, y esto de aquí, de la forma que se implementa, es que en el condado de King está negociando estos códigos de construcción, los cambios de códigos, y así en su redesarrollo, nuevas construcciones que ocurran dentro de los siguientes 40 años, el impacto de esta acción podría ser hacia adelante a periodos más tardíos en cuanto al periodo de planeamiento, en cuanto a desarrollos que ocurran a medida que se vayan construyendo los sistemas, y que probablemente se pueda ver un comienzo y el beneficio en cuanto a la calidad de agua hacia futuro en perspectiva del rol del condado de King, trabajando como un administrador y con las autoridades de negocios y negociar estos códigos de cambio, y los inspectores que también puedan trabajar en esto implementando correctamente los códigos. Entonces, el costo en general de la propiedad privada, los dueños de propiedad privada, lo que usted está viendo, hay redesarrollo
el desarrollo de construcción, usted puede ver que es una inversión bastante enorme. Y eso es lo que se requiere aquí. Ahora, en cuanto al enfoque del costo regional, sería como 11.000 millones de dólares. Yo mencioné los beneficios que grandemente son principalmente en cuanto al periodo que es más cercano de 2060, porque eso sería la capacidad regional de tratamiento, como sistema de tratamiento, aumenta definitiva y que está ya delineado de lo que se necesitaría. Pero a largo plazo tal vez podría haber, más allá de 2060, podría haber beneficios en cuanto a la reducción de capacidad que podría verse. Y esto podría haber un cambio significativo en general que el condado de King está viendo con agencias asociadas que también pueden beneficiarse de la capacidad de recuperarse, de tener literalmente cientos de facilidades de tratamiento a pequeña escala a través de la región, que podría también tener temas de confiabilidad y tratarse con personal con menos experiencia en cuanto a operación, mantenimiento y las instalaciones que el condado de King podría darle tratamiento originalmente. Estas son 4 acciones que estamos viendo aquí. Las siguientes diapositivas, cosas que aprender que quiero resaltar. Lo primero es, como usted tal vez puede imaginarse, es un cambio de descentralización en la forma en que la región maneja las aguas residuales de hogares y negocios y requiere colaboración de la región para realinear las prácticas regulatorias, administrativas y operativas. Y también la implementación de enfoques de tratamiento descentralizados compensen algunas, pero no eliminen las necesidades del sistema regional de aguas residuales. Pero esto otra vez no es tanto el enfoque que abandonemos el enfoque de tratamiento regional, sino que será una alianza con soluciones regionales. Y entonces estamos cambiando todo a un enfoque diferente en general. Y también mencionamos que la mayoría de estas acciones, la oportunidad para darle tratamiento a las aguas serían cambiadas alejándose de que el agua tenga que vertirse hacia el Puget Sound y utilizar agua reciclada. Tal como hablábamos en el último segmento, es exactamente lo que se necesita utilizarse, reutilizarse y para aprender asociados tener muchas instalaciones, tiene que haber más personal, capacitación para operar y mantener estos sistemas. Y como dije, estos sistemas a escala realmente son literalmente cientos de pequeños sistemas de tratamiento a pequeña escala por toda la región. Y esto puede tener personal que regional puede ser con más pericia que el actual. Y también la utilización regional de aguas residuales también aumenta la complejidad operativa y la administración de aguas en cuanto a las cargas regionales que tenga ya mayor facilitadores y hay pocas instalaciones y esto crea más complejidad. Por ejemplo, como mencioné, la mayoría de las instalaciones que regresan estos sólidos de regreso al sistema de desagüe ahora tendría tratamientos de agua líquida centralizados y también administración de sólidos que podrían hacerse con camiones y esto aumenta la complejidad de nuestro sistema y también, como les dije anteriormente, este sistema de construcción a escala es la descentralización, resiliencia de la descentralizada en relación con las plantas de tratamiento regional según lo que se utiliza en la región. Pero esto también puede crear más oportunidades para si hay algo que funciona mal, usted tiene más equipo, más capacidad, si algo se rompe. Entonces, igual con las otras acciones, cuando vemos estas acciones desde el punto de vista de cómo podemos nosotros presentar la equidad, promover equidad en el trato descentralizado, entonces lo primero que aparece ahí es la selección de sitio, diseño e inclusión de posibles servicios comunitarios en la nueva infraestructura de diseños operados por la oportunidad de promover equidad. Por ejemplo, podemos nosotros priorizar
citar estos lugares en lugares industriales donde no desplazaría a los dueños de casa. Y hay ciertos estándares de diseño del condado de King en que se pueden controlar los olores y características de la arquitectura que podría beneficiar la comunidad en su entorno. Y con esto, la comunidad en el entorno podría tener ciertas instalaciones con espacios verdes, como centros de comunitarios, educacionales, y todo esto puede resultar en que la comunidad se beneficia de todo esto. Otra oportunidad es acceso a recursos recuperados, como reemplazar la carga financiera que algunas comunidades, por ejemplo, hay lugares que tienen sistemas sépticos ahora que se conectan a las instalaciones del desagüe, que pueda tener una capacidad de cambio, de cobro, y que este peso económico para algunos pueda ser un desincentivo para conectarse al sistema séptico, al sistema de desagüe, de alcantarilla y beneficiar. Y eso puede ser un beneficio para para nuestra utilidad, si es que pueden costearse. Entonces, con esto, si se hace en forma de equidad, entrega este programa recursos y ayuda para aliviar este peso económico para las comunidades. También hay ciertas comunidades que se pueden beneficiar de las aguas recicladas. Por ejemplo, algún negocio, organizaciones y comunidades que pueden ser en forma de con equidad, que la gente puede recibir estas aguas para proveer algunos recursos financieros en cuanto a términos y costos reducidos. Y finalmente, enumerado ahí, tal como usted puede ver, todos estos programas puede tener inclusión de consideradas de la comunidad en el desarrollo del programa de una forma de equidad. Entonces, el condado de King hace bastante concientización y participación de la comunidad para escuchar las prioridades y recibir recomendación de las necesidades de la comunidad y poder responder a las necesidades y los intereses históricas de las comunidades de desventaja histórica. Bien, entonces mi última diapositiva aquí es otra vez conectar, ver cuánto dura esta área conectada con otras áreas de decisión. Y como estaba mencionando en la diapositiva, el tratamiento descentralizado es un componente de cómo tratamos las aguas residuales en la región, así que siempre está conectado a esa decisión y también a la avanzada, la capacidad de las tuberías, bombas, capacidad, todo va de la mano. Y con lo que respecta a los tratamientos adicionales, invirtiendo en nueva infraestructura, creando nuevas instalaciones, tuberías y todo lo demás, pues actúa en los activos del condado, ¿no? Para poder incorporar la planeación del estado y mantener, pues, mantenerlos activos en el futuro. Y también algunas veces el agua reciclada podría venir de estas instalaciones descentralizadas conectadas con el sistema del condado de King y sus esfuerzos para reciclar el agua eh, residual. Muchas gracias por su tiempo. Great, thanks, Ian. Gracias, Ian. Thanks, everyone. We've got, Gracias a todos. Tenemos muchísimas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Nos parece fantástico, así que ahora las vamos a repasar. Y la primera es, ¿podría usted explicar el concepto de tratar el agua residual y regresar los sólidos al desagüe para un tratamiento final cuesta abajo hacia la siguiente planta? ¿Cómo funciona, Tiffany? Bueno, básicamente lo que estos tratamientos descentralizados tratan lo que es la parte líquida. Entonces, ¿qué pasa? Los sólidos se sedimentan, se extraen y entonces en lugar de que vayan a un proceso en el centro descentralizado, regresa al sistema de desagüe y se envía a alguna de las plantas regionales junto con todas las afluentes y ahí ya reciben su tratamiento como se debe hacer. Ese es el concepto general. También quise mostrar Jeff Hanson. Creo que él tenía un par de ejemplos que él podría dar. Sí,
Tiffany, usted mencionó el concepto, es un buen ejemplo aquí en el occidente de Washington. Es la Alianza del Agua en Olimpia, LOT se llama. Ellos tienen una instalación de membrana, es un bioreactor que separa lo que es lo sólido con lo líquido, son 1.5 millones de galones de agua. Y regresan los sólidos, regresan, como dijo Stephanie, y ahí llegan a Olimpia en Bot Implant, y ahí hay 10 ingenieros que trabajan, y se hace un flujo donde se trabaja con todos los sólidos en esa zona central. Es un ejemplo de cómo funciona localmente. Thank you. Gracias. Next question. La siguiente pregunta. La Fundación Gates ha dado el fondo de una instalación contenida autónoma que convierte agua potable en energía. ¿Creen que eso podría funcionar? Sí, excelente pregunta. La Fundación Gates, creo yo, estas son preguntas que se refieren al reinventar el reto de las tazas de baño, ¿no? Y yo tengo entendido que se enfoca muchísimo en áreas del mundo que no tienen ningún tipo de tratamiento centralizado y se enfocan muchísimo en escala individual. Entonces nosotros estamos en una situación un tanto diferente porque tenemos la situación que tenemos acá, que es distinta, obvio, pero lo que quiero decir es que nuestra escala de construcción de una planta representa lo que algo podría aplicarse aquí, el tipo de tecnología que la Fundación Gates ha estado desarrollando. Ese es el tipo de tecnología que a lo mejor podría aplicarse a nivel de, no sé, un tratamiento descentralizado, porque hay diferentes tipos de tecnología que pueden ser utilizados para construir a escala. Entonces podríamos ver algo así que se puede aplicar aquí en esa manera. Thank you. Gracias. Entonces expliquen qué significan con sólidos cuando se habla de sólidos en una camioneta y llevarlos a la planta South. ¿Sí son realmente sólidos para una persona lega o son medio líquidos? Bueno, algunas de las cosas específicas dependen de, no sé, por ejemplo, cuando se hace diseño de las instalaciones, si estamos hablando de llevar camionadas de sólidos, habría procesos para tratar de extraer todo el agua para que no fuera un lodo y que no fuera una cantidad ingente de camiones que tendrían que ir y venir entre las instalaciones. Pero yo creo que lo más factible es que una persona lega todavía lo vería como una cosa líquida, no súper seca o sólida, sino que es como con bastante agua todavía ahí. Thank you. Perfecto. Would there be some sort of ¿Y habría homeowners algún tipo de incentivo para los urbanizadores o los propietarios para que hubiese algún tipo de tratamiento que pudieran hacer en sus propiedades? Sí, bueno, en esta pregunta yo creo que es buena oportunidad de ver el plan de agua limpia, porque la región desde pues, los últimos 50, 60 años, ha buscado un enfoque de tratamiento donde tenemos 3 plantas de tratamiento regionales. Ahí llega el agua residual y llega el tratamiento, pero como estamos en el umbral de tomar decisiones importantes e inversiones, sistemas de inversiones que Tiffany Knapp repasó y que estamos viendo muy de cerca la descentralización antes de tomar cualquiera de estas decisiones y ver cómo van a cuadrar. Eh, Realmente ninguna de las infraestructuras están ahorita listas para la reunión, para que vayan cambiando a un enfoque descentralizado. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí en el Clean Water Plan es buscar qué es o cómo se ve la descentralización, si es parte del futuro y si lo es. Entonces tenemos que trabajar como región y que este aspecto programático em, pues se aborde, ¿no? Así que en pocas palabras, para concluir, nosotros no sabemos cuáles son esos incentivos o cómo van a ser esas tarifas, pero lo estamos explorando en costo, calidad de agua, operaciones de sistemas, para ver si amerita trabajo adicional y si puede ser parte de una estrategia de aquí en adelante. Thank you. Gracias. Couple questions now. Un par de preguntas podrían visualizar para nosotros
algunas instalaciones, cómo se ven, cómo se integran en el diseño y, por ejemplo, las tazas de baño, como se utilizan en LBC Bullet Center, si son parte de opciones de diseño en el futuro. Entonces, Jackie Klein, yo creo que ella era la que puede darnos una idea, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos diferentes alrededor del país y localmente, y de verdad es que se centra en las diferentes fuentes de agua. Así que muchos de los edificios descentralizados capturan el agua de lluvia y entonces la pueden reutilizar. También esas aguas grises de lavamanos o las aguas negras que tienen su propio tratamiento, su propio proceso. Entonces pueden estar integradas con la escala y también hay otros ejemplos localmente. Yo fui a ver una en Portland, que era una serie de edificios que estaban dentro de un desarrollo, así que tenían diferentes tecnologías de lo que es el tratamiento de humedales, que estaba el sistema de agua de lluvia y tienen, por ejemplo, una planta del tamaño de un estacionamiento que estaba haciendo el tratamiento de aguas negras y verdes. Entonces, hay, por ejemplo, también tazas de baño, de composta. Hay diferentes cosas, diferentes paquetes que se pueden contemplar. Muy bien. La siguiente pregunta. Cuando decimos reducir una cantidad de descarga a la sonda del Puget, decimos relativa a otro o es una reducción. ¿Por qué no se habla de diferentes enfoques para hacer instalaciones descentralizadas dentro de nuestras áreas densas y no solamente en los alrededores? Bueno, la primera pregunta la voy a contestar y luego se la doy a mis colegas. Cuando hablamos de una reducción de descarga a la sonda del Puget, estamos hablando de una reducción de flujo. Así que la descentralización, las opciones acá son para ver, tener agua que va a fluir al centro descentralizado y que va a la planta de tratamiento. Y como Evan hablaba de esto, pues entonces no estaríamos, por ejemplo, si estuviéramos dando las plantas descentralizadas, el esfuerzo no iría a la sonda del Puget, sino que estaría reciclada. Así que hay una reducción de flujo que se proyectaría, que iría a través de la región y ya después a las aguas tratadas de la sonda del Puget. Y ahora le doy la siguiente pregunta a Steve. Gracias, Tiffany. Y yo digo que con lo que es el desarrollo de lo que llaman el retrofit, la escala de construcción, que cuando se habla de la descentralización del edificio, se ve muy, pues es un redesarrollo urbano, ¿no? En el contexto de lo que dijo el Consejo Regional de la Sonda del Puget, estar viendo qué va a pasar en el aspecto. Si vamos fuera de estos centros de crecimiento urbano, en áreas que ya tienen alcantarillado, si estamos hablando de zonas de desarrollo y ya hay alcantarillado, hay una solución ya para poder hacer las cosas, pues entonces realmente sería un intercambio y lo que sacaríamos de eso seguramente sería mínimo cuando mucho. Y sin embargo, desde el punto de vista de densidad, por ejemplo, como Ian McKelvey estaba explicando, cuando se habla de una microinstalación que es en el vecindario. Son sistemas de vecindarios que tienen su plantita. Todo eso se puede desplegar porque son ubicaciones representantes donde se les puede desplegar en ese contexto. Gracias. ¿No sería más eficiente y eficaz que el condado hiciera estos sistemas de trata y porque habría mucho problema con equidad y competencia con los negocios, no sé? Sí, y yo creo que regreso a un comentario que yo dije que era un cambio de paradigma de lo que es regional a descentralización. Porque la cuestión es esta, que si nosotros vemos los méritos a través de este ejercicio de planificación
de descentralización, o sea, parte del futuro de nuestra región, es un aspecto que se tiene que ver muy de cerca en un lado programático, y me imagino que McKelvey también lo pone en sus comentarios. Se asume que el condado de King podría estar en un papel como proveedor de este servicio de aguas residuales y dar una habilidad de poder ayudar a estos sistemas si hiciéramos una escala de construcción descentralizada. No estamos hablando de asumir cosas tan profundas como operaciones y sus sistemas, pero sí hay una cuestión de equidad, un costo, y sí, eso es algo que tiene, si vamos a seguir adelante con esto, poner detalles y que se tienen que, pues, organizar. La siguiente pregunta es que tiene que ver con IESG, trabajos. La capacitación de trabajadores es una prioridad para las minorías. Si quiere contestar, Nicole, claro, sí. La capacitación laboral es una oportunidad que se está explorando y se está considerando para estas acciones. Así que sí, hay una serie de programas de condado que representan algunas de estas oportunidades para poder ayudar a las personas marginalizadas o comunidades con prioridad para que tengan un mejor trabajo. Y estos son programas de aprendices que crean sociedades con negocios y con trabajo y la comunidad para crear una fuerza laboral con destrezas, y también un programa de contratación de prioridad del condado que da oportunidades a las personas interesadas en carreras de construcción para poder tener habilidades adicionales. Y el condado tiene otros programas relacionados con contratos y con abastecedores que pudieran proporcionar oportunidades de trabajo. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Si quiere puede escribir en español. Y entonces, para los sistemas descentralizados a escala, de Black Diamond está evaluando otros lugares que tienen otros criterios considerando esto. Sí, claro que sí. Hay un enfoque de trabajo y que vamos a necesitar cierta ventana de flujo que si realmente valga la pena invertir en una nueva instalación de tratamiento, pero no es tanto de lo que se convierte muy caro a pequeña escala. Construir a larga escala es más efectivo en cuanto al costo. Así es que hay diferentes áreas que estamos mirando para, a medida que aumenta la población, como aproximadamente un 15% sobre el horizonte de planeamiento, pero realmente no queremos muchos flujos en estas instalaciones de tratamiento que sean mayores de 10 MGD. Así es que estamos tratando de tener esta ventana de aumento del influjo, pero que no sea tanto flujo que realmente esté creando una nueva planta de tratamiento regional. Así es que Black Diamond se ve como un área prometedora, que básicamente estamos viendo cierta ventana que existe aquí, cierto espacio para una posibilidad. Parece que podría haber ganancias de equidad y se puede evaluar el costo en cuanto a centralizado o descentralizado, en cuanto a cierta solución y combinación a ciudad, comunidad, regional o basado en edificios. Steve, sí, eso es lo que así vamos. Hay acciones que los que llamamos los bloques de construcción. Son estrategias que estamos viendo aquí en el video del comienzo de la sesión aquí hoy, de cómo podemos nosotros mirar todos estos elementos y recopilar todo esto junto en cuanto a estrategias para convertir todo esto a soluciones de aguas residuales regionales. Entonces estamos mirando nosotros los resultados, incluyendo los costos y los beneficios de la calidad del agua. Gracias. Next question. La siguiente pregunta. Creo que sí tenemos tiempo para una pregunta más. Los costos presentados, ¿tienen la intención de tener los costos asociados con nuevos sistemas de recolección o están limitados a comparar a las instalaciones de tratamiento para
facilitar los tratamientos y costos. Bueno, los costos descentralizados están representados, lo que significa que son todos inclusivos en cuanto a la solución, que hay sistemas, modificación de sistemas de colección que se necesitan hacer para las nuevas instalaciones que tienen que construirse, incluyendo los costos, pero no solamente para construirlos, sino también la operación. Hay que evitar costos que nosotros no necesitemos para expandir como parte del sistema que podría necesitarse en la expansión. Y estos costos que se evitan realmente nos muestra el costo general de el tratamiento de agua residual en nuestra región. Tiffany estaba mostrando las instalaciones de tratamiento original de Cosford que igual se necesitan para operar y mantenimiento. También de las instalaciones de tratamiento regionales también. Thanks very much. Muchas gracias. That is all the questions we have Y time esas son for todas in las this preguntas que session. tenemos Just a ahora reminder en that esta we have sesión. one more Como Q&A recordatorio, session tenemos una sesión más de preguntas y respuestas en nuestra siguiente sesión. Si quiere puede escribir en español You can una see, pregunta y se here in our se puede agenda, we're traducir now going to hear from Dave escritamente. on Se lo the escribo. introduction to Escriba en pollution español source nomás cualquier pregunta. followed by pollution source Muy bien, usted puede ver aquí en control. nuestra agenda que estamos planeando escuchar la presentación de los conceptos de la contaminación seguido de la contaminación de acciones de tratamiento. Sí, usted escuchó un poquito antes también. Yo me llamo Elizabeth Ball, soy consultora técnica de agua con respecto a HDR y voy a hablar un poquito más aquí de una forma de tratamiento para prevención de la contaminación y control. Y en cuanto a las áreas de decisión, nosotros vamos a estar explorando cómo nosotros podemos prevenir la contaminación en la fuente y cómo las acciones van con respecto a lo que estamos explorando. Entonces, como usted sabe, hay tantas fuentes de la contaminación y esos se someten al tratamiento y algunas no. Y estas incluyen fuentes de escorrentías, de jardines y caminos, las fuentes agrícolas y también directamente de contaminación de fuentes heredadas. También algunas son tratadas y otras son contaminantes. Y no todos son contaminantes. Por ejemplo, el agua que se saca del tratamiento de agua y de tormentas, la acción realmente puede explorar cómo nosotros podemos controlar y eliminar estas actividades de sistemas regionales y de aguas residuales y pluviales. También hay tantas fuentes de la contaminación, son productos de consumo, que realmente es una amplia gama de usos. Esos productos pueden ser utilizados por consumidores en su vida diaria, negocios y por manufactura e industria. Entonces hay ejemplos ahí donde usted puede ver que todo en cuanto a productos de limpieza, medicamentos, recetados, productos para el cuidado del jardín, contaminación de aire que se deposita en cuerpos de agua. Y cuando nosotros decimos la fuente, lo que queremos decir que es lo que genera el camino de cómo avanza este cuerpo de agua. Por ejemplo, el pH, que es el producto de combustión, que es de las combustión de quemar y se depositan desde el aire en el agua y crean una capa de creosote de que nosotros utilizamos esto a medida que lo tenga que tener en mente. Entonces, en general, el control de la fuente implica la reducción o eliminación de estos contaminantes antes de que ingresen a la corriente de aguas residuales, aguas pluviales u otras vías que eventualmente lleguen a los cuerpos de agua. Incluye una variedad de lo que llamamos medidas de control que van desde cambios voluntarios de comportamiento a través de educación y divulgación hasta medidas obligatorias o prohibiciones de productos o umbrales que limitan su uso. Por ejemplo, tenemos el control de la fuente de medidas en la diapositiva. También usted puede ver que
El control exitoso también se basa en una combinación de medidas de control que puede ser educación, concientización de un producto más seguro, seguido también por una prohibición de productos y opciones de vertiduro de basuras. También tenemos muchas normativas vigentes actualmente. Hay controles de agua, regulación que incluyen estándares nacionales de tratamiento para industrias específicas, regulaciones federales, estatales, regionales con desechos peligrosos. Y también en Washington hay una nueva ley diseñada para reducir el uso de sustancias químicas tóxicas que recién comienzan a surgir. En algunos casos, el control de la fuente ya es un componente de cumplimiento de regulaciones, por ejemplo, que a todo nivel de gobierno. Entonces, ¿por qué el Plan de Agua Limpia está explorando el control de las fuentes de contaminación? Estamos tratando de entender que existen más métodos más eficientes, más efectivos para tratar la contaminación y la preocupación que el tratamiento de agua que resulta en mejor calidad de agua, para reducir el tratamiento de aguas residuales, también aumentar el valor de las aguas recuperadas. Lo que vemos nosotros hoy es que nosotros sabemos que existen límites de regulatorios de contaminación que terminan en el agua y también sabemos que existen contaminantes que solamente aparecen y emergen, que no tenemos mucha información de esto. Y finalmente hay ciertas fuentes de contaminación que realmente entendemos muy bien, que son muy complejos. Entonces, las acciones que desarrollamos realmente están tratando de explicar cada una de estas consideraciones. Eso es básicamente el entorno de estos conceptos en distintas áreas de el control de la fuente de la contaminación y tratar bien los productos en cuanto a la siguiente sección. Vamos a hablar ahora de las acciones. Entonces, tercero y final, hay que recordarles a todos dónde estamos en el proceso de plan. Estamos en la fase de exploración, que pueden haber cambios significativos, que también pueden haber prácticas pasadas coherentes, que también estamos siguiendo en la evolución en estas acciones y llevarlos a estrategias. También hay que estar consciente de dónde estamos con respecto a todo en el agua limpia y explorando lo que estamos enfocando para prevenir la contaminación en la fuente. Ahora voy a hablar acerca de 3 acciones que funcionan. Lo primero es los programas de control de fuente existente, que hay que rastrear y controlar las fuentes de contaminación para evitar que los contaminantes ingresen a las vías fluviales regionales. Es parte subyacente de muchas de las opciones existentes del condado de King. Entonces, estamos explorando de cuáles son los influjos, cómo se mira eso en los efectos de otras áreas. La segunda acción que estamos mirando es mayor control de fuentes de contaminantes y fuentes existentes. Esto explora qué más se puede hacer con algunos de los contaminantes que ya estamos trabajando para controlar. Después, tercero y finalmente, nosotros estamos explorando primero el control de fuentes para contaminantes emergentes y fuentes de contaminantes, que explora el control de la contaminación para contaminantes emergentes que se encuentran en productos y sustancias realmente no tienen ninguna regulación, regulatoria, normativa federal o estatal. Igual como la otra sección, como describimos el alcance de las acciones y proporcionamos una descripción y caracterización completa de cada acción, y como recordatorio hay más detalles disponibles en el documento complementario. Hay acciones, caracterización de las opciones de inversión en calidad de agua. Entonces, la primera acción, tal como mencioné, es que queremos mantener los programas de fuente existentes.
Entonces, aguas residuales municipales, aguas pluviales y desechos peligrosos locales, y el programa de residuos industriales en el condado que antes habíamos hablado en la pregunta y respuesta. Y estos programas realmente se enfocan en contaminación a nivel federal, estatal y límites de regulaciones como bacterias, plomo, mercurio, orgánicos y tantas cosas que se tiran por el toilet, tantas cosas que como grasa, como productos farmacéuticos, flotables, grasas, aceites, grasas y desechables. Y todas estas cosas que se pueden tirar. Y también tenemos con programas de control existente, educación, concientización, recursos, limpiezas en forma natural, alternativa, prácticas de herramientas, educación, limpieza natural, jardinería, pesticidas, alternativas, también en las escuelas, sitios de eliminación y otras opciones seguras de eliminación, medicamentos recetados y estos programas que regulan la descarga de contaminantes en los sistemas de alcantarillado locales y regionales. Y finalmente, algo que tal vez no necesariamente viene a la mente, existen programas que controlan la contaminación del aire y que pueden tener un impacto indirecto en la calidad del agua. Entonces, como usted puede ver, estos programas de control de fuente existente, hay tanta colaboración implementada por departamentos del condado, agencias externas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y requieren colaboración y asociación significativas y alianzas. Y usted me ha escuchado decir esto un par de veces y vamos a seguir hablando de esto en cuanto a acciones de control. Hay que considerar también que existen programas que, aunque realmente tratan en cuanto a la contaminación, de eliminar la contaminación sin límites regulatorios, realmente no se incluyen. Y como mencioné antes, sí existen ciertos límites regulatorios y fuentes de programas de control de fuentes de contaminación que estamos viendo en este momento en cuanto a salud del agua. Y finalmente también tenemos esta fuente real de contaminación y acciones de control en cuanto al cambio de comportamiento para que alguna tecnología de tratamiento en particular. Y también estamos viendo que puede tomar más tiempo para tener un impacto. Entonces, la control de la contaminación realmente viene de una amplia variedad de contaminantes, incluidos y más allá de parámetros de calidad de agua que realmente se evalúan en el plan de agua limpia. Hay parámetros que estamos midiendo nosotros actualmente y la eficacia de los programas de control de eficacia de contaminación actual. Hoy se trata de calidad de agua y de la carga de la contaminación que estamos viendo hoy. En cuanto a los costos, esto incluye costos de todos los programas que van desde el programas de educación y divulgación y manejos de desechos peligrosos y incentivos para control voluntario de fuentes. Y la estimación de costos de operación y mantenimiento y administración se basan en datos históricos del condado y también hay ciertas fuentes de mantenimiento de lo que requiere de la administración de colección de desechos. Entonces, sí quiero Entonces, señalar que hay muchas subvenciones estatales y federales en el condado que ha recibido parte de esos fondos de subvención, pero para nuestros propósitos eso se incluye en el costo administrativo que tenemos aquí. Bien, entonces, siguiendo adelante con nuestra segunda acción, como se mencionó anteriormente, esta acción implementaría y expandería el programa de excluir ciertas cosas, aumentar el control de contaminantes que ya son parte
de un programa de fuente de control de contaminantes del condado de King, el programa de aguas residuales existentes que se encuentran en los diferentes organismos de agua que tienen niveles de preocupación. Entonces, lo que este programa realmente haría sería aumentar la fuente, los mecanismos de control existente, fondos adicionales o buscar nuevo control o mecanismos para contaminantes que actualmente tengan algún tipo de mecanismo de control. Así que las fuentes que nosotros tenemos como un blanco, por lo general representan una gran cantidad de pues los contaminantes que conocemos y que son buenos candidatos para medidas de control. Por ejemplo, los estudios hablan, por ejemplo, que el cobre, pesticidas, son fuentes de cobre muy fuertes en el agua residual. Entonces hay que controlar el cobre. Entonces podemos aumentar esa decisión. También mecanismos de control para pesticidas, herbicidas, dando más educación, más difusión, buscando sustitutos de productos o hasta prohibición de ciertos productos. Así que hay consideraciones muy similares con esta acción, al igual que los programas existentes, y nada más quiero señalar un par de cositas aquí. Cuando nosotros estamos hablando un poco más sobre alguna de estos controles obligatorios que se vuelven mandatos, a veces tardan un tiempo significativo y colaboración para que se puedan implementar. Y también hago notar que los programas existentes en su lugar a veces no han sido tan eficaces, ¿no? Muchas veces esta acción está pidiendo nada más poner como objetivo a aquellas difíciles personas o esas fuentes que hay que obligarlas un poquito, ¿no? O no sé, a lo mejor un poquito más de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, nada más quería darles a ustedes una idea de los contaminantes y medidas de control que estamos mencionando para estas acciones. Como les dije, el cobre, que viene de una variedad de aplicaciones, por ejemplo, el zinc, materiales galvanizados específicamente, basura, cosas inflables, o por ejemplo, fósforo, o por ejemplo, todos los sólidos suspendidos totales. Entonces, ustedes pueden ver aquí de la columna de su lado derecho que con excepción de todos los sólidos suspendidos, no solamente es una medida de control que va a ser parte del programa, sino que es una cantidad de cosas que se tienen que ver e implementarlas a través del tiempo. Así que, ¿cuál es la caracterización? ¿Cómo se va a ver para este control? Bueno, desde el punto de vista de agua y calidad, realmente estamos viendo la efectividad de las diferentes medidas de control para algún contaminante y su fuente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo en fuentes blanco donde este contaminante es mucha fuente, o la razón, la eficacia puede ser bastante alta. Estamos hablando de una extracción de 50, 70% si es una fuente objetivo, pero también vemos una efectividad más baja cuando las medidas de control son más voluntarias. No siempre es el caso, pero a veces sí. Campañas de cambio de comportamiento pueden ser muy eficaces, pero en línea general sí tienen menos efectividad. Y como estamos hablando de diferentes caminos, pues vamos a estar impactando todos los organismos de agua. Y cuando se habla del costo, bueno, pues también hay la magnitud estimada entre 80 y 200 millones de costos administrativos. Y hay ciertos costos en la región. Y esto es entrar a este aumento de lo que es completo, ¿no? El costo administrativo no solamente es trabajo y material, educación, campañas de capacitación y después todo lo que es la coordinación regional que se va a necesitar. Bien, entonces siguiendo adelante con la acción, la tercera y última, este es el control de fuentes de
los diferentes contaminantes emergentes que ahorita no tienen límites o no tienen control estatal, y también contaminantes que son fuentes, que surgen y que son difíciles de controlar. Y en muchos casos los contaminantes se encuentran en una amplia variedad de productos y se descubre que son muy, eh, pues son negativos para la salud humana. Así que una parte de componente clave es que muchas de las medidas de control estarían promulgadas mientras hay resultados de un monitoreo y modelaje adicional. Así que los contaminantes emergen, no estamos muy familiarizados con ellos, tenemos que hacer monitoreo, pues modelar un poquito más para entenderlos. Y entonces esto tiene las medidas de control, hacerlas a la medida, para ver qué es lo que descubrimos de ese modelaje. Entonces yo puse un par de veces, dije que hay consideraciones claves que son similares, que son parte de todas estas acciones, pero en el curso de lo que es el control de contaminantes emergentes, pues el modelo es especialmente necesario para que podamos entender, bueno, dónde está la concentración de contaminantes más fuerte es, cuáles son los productos que podemos ver, cuáles son las cosas que se pueden utilizar como un objetivo y tenerlas en la mira. Entonces, especificamos que va a haber mucha coordinación con con la ley de productos más seguros para Washington y ver cuáles son estos contaminantes en realidad. Entonces, nuevamente, para darles todos una idea sobre los contaminantes y las medidas de control incluidas, pues entonces hay una gran variedad. En algunos son más bien como una clase, no una contaminación. Entonces tenemos, por ejemplo, bacteria de poblaciones de personas que tienen una situación sin techo, no tienen acceso a servicios de higiene adecuado. Así que este es un ejemplo de una fuente que es muy compleja, o sea, no nada más es el contaminante y ya. Y también tenemos, por ejemplo, los microplásticos y las nano pedacitos y una cantidad de productos que incluyen los componentes, los talatos y los productos de uso personal, que son muy diversos. Y verán que ustedes, la medida controladora deja con el monitoreo de las fuentes para que nosotros podamos desarrollar actividades de control adicional. Y por supuesto están los talatos, y se hablaba hace un ratito, ¿no? De, bueno, tener un poco más de información, ¿no? Control y medidas de los talatos, como encontrar alternativas más seguras y buscar productos que podrían ser prohibidos o cosas por el estilo. Entonces, la última caracterización es que esta acción es un poquitito más diferente porque se enfoca principalmente en contaminantes y fuentes emergentes y que en muchos casos todavía no se han cuantificado. Así que ese es un parámetro que es una incógnita en estos momentos, y lo que nosotros podemos hacer ahorita nada más es estimar la efectividad de la medida de control anticipada. No sabemos exactamente cuánto va a extraer, pero tener un estimado de porcentaje de extracción. Así que es muy similar a a la acción previa, porque es una gama muy amplia de cómo se vería esa efectividad. Diríamos que, no sé, en 6% de programas de cambio de comportamiento a 70% para medidas ya más obligatorias, y habrá impacto en todos los organismos de agua y en todas las carreteras fluviales. El costo adicional son como 165 a 400 millones de costo administrativo en la vida del plan. Y nuevamente, esto sigue siendo material y labor de educación, los estudios, la planeación y mucha de la actividad de coordinación que ocurriría a nivel local, regional, estatal y hasta estatal. Y también hay un costo en la región de 22 a 55 millones de dólares, y esto es más que nada la cuestión estructural como una solución a corto plazo para algunas de las
cosas que llegan, por ejemplo, elementos que entran a nuestras alcantarillas y habrían elementos que tendrían que ser parte de. Y como yo les dije, todas las acciones está esa parte regional de colaboración y acción legislativa para algunos de estos controles obligatorios. Entonces vamos a terminar con claves o aprendizaje clave, y lo he dicho en todas las diapositivas. Muchas jurisdicciones tienen la posibilidad de manejar estos programas y muchos de ellos ya tienen un marco de colaboración. O sea, el programa que maneja productos peligrosos, por ejemplo, tiene ya nexos, pero en otros casos tiene que haber nuevas relaciones de colaboración. Otra cosa que podemos aprender aquí de todo esto y que aplica a esa tercera opción es que cuando estamos hablando de contaminantes y fuentes emergentes, realmente nos vamos a tener que basar en el monitoreo, que puede ser complejo, para poder desarrollar nuestro mecanismo de control, que es un objetivo en el futuro. Y la otra cosa que también queremos aprender, y esto es único a esta decisión de la zona, es que la fuente de control se basa mucho en cambio de comportamiento de la gente, de los negocios, de la industria. Y eso puede ser voluntario, a lo mejor tiene que ser obligatorio, pero la responsabilidad recae en los demás para empezar a ayudar a controlar los contaminantes en nuestras vías marítimas. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre algunos de estos requisitos obligatorios o medidas de control, por lo general, estas vienen con una necesidad de una acción regulatoria que puede ser importante, que puede ser, no sé, un umbral federal limitando un tipo de contaminante. Entonces, hay mucho monitoreo que apoya todo eso y tiene que haber mucha colaboración con las partes interesadas para que lo que se instituya se pueda gestionar. Porque muchas veces, por ejemplo, un producto alternativo más seguro se identifica antes de que haya una prohibición del producto. Entonces, es muy posible que estas medidas de control van a ser como buscar alternativas primero. Y una de las cosas que no mencionamos es que hay una serie de contaminantes que cuadran en esto, ¿no? Para ya sea expander, control o contaminantes, pero simplemente no son factibles para control por varias razones, ya sea porque eh, se pueden utilizar con algún tipo de control, con algún mecanismo, o a lo mejor está muy lejos del condado de King en su esfera de influencia. Entonces, esto incluye cosas como farmacéuticos o programas de control existentes, por ejemplo, medicamentos que están vencidos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues no se puede controlar tanto. O también, por ejemplo, fármacos que pues están fuera del condado de King o fuera de su esfera de influencia. Muy bien. Y finalmente, nosotros estamos hablando de calidad de agua, que estamos viendo las control de fuentes y una alternativa de producto más seguro de generación de desperdicios y conservación. Entonces, realmente existen ciertos beneficios que van más allá del agua limpia. Muy bien. Ahora hablemos de las oportunidades, de las fuentes de equidad y oportunidades de equidad en cuanto a la contaminación. Como usted sabe, existen ciertas fuentes de recursos económicos, como un producto, sustitución de productos, tal vez los requisitos de desechos para negocios que pueden aumentar los costos. Queremos asegurarnos de que existan ciertas herramientas y ayuda financiera disponible para que se pueda equiparar todo eso, incentivos de otro tipo de cosas. También nosotros queremos apoyar la justicia del medio ambiente tratando de distintos grupos de agua a diferentes comunidades, como por ejemplo puede haber cierto valor cultural asociados
Cuando diseñamos el monitoreado, queremos asegurarnos de que realmente no estemos dejando de lado estos impactos potenciales. Y finalmente, en estas siguientes diapositivas de la inclusión de las comunidades, que esto puede haber participación con las organizaciones de las comunidades para realmente apalancar su pericia de lo que nosotros estamos desarrollando, materiales que realmente sean apropiados, accesibles y realmente lo que estamos trabajando con todas las comunidades. Muy bien. Como nosotros anotamos en los siguientes tópicos a partir de hoy, de los temas, que hay ciertos elementos en cuanto al proceso de planes para reconocer de cuán integrados están estas acciones. En cuanto a los ejemplos de control de la fuente de contaminación, cuando nosotros hablamos en cuanto al tratamiento de agua de poder, hacer que es remover las contaminaciones antes de que lleguen hacia los arroyos, de cómo se puede hacer este impacto de procesos similares en cuanto a recuperación para mejorar y remover las contaminaciones en la fuente y contribuir. Y finalmente, el control de la fuente de la contaminación puede remover alguna que una vez se presenta y una vez que esté fuera del entorno, esto puede ser realmente difícil, que esto puede beneficiar al eliminar esta necesidad. Y creo que con esto, ahora se lo voy a entregar ahora a las preguntas y respuestas. Vamos a hacer la siguiente sesión en esto. Y nosotros vamos a enfocarnos primero en las preguntas relacionadas con la presentación que acabamos de escuchar en control y lo que nosotros terminamos, y finalmente podemos seguir a las siguientes preguntas relacionadas con los temas previos. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer la siguiente química? ¿Cómo podemos aprender de las corporaciones colaborando con la economía circular? ¿Y cómo podemos apoyar el diseño de currículo de química verde y también en las escuelas y colegios comunitarios? Sí, son muy buenas preguntas para el equipo que pueda seguir pensando acerca de esto. Para comenzar, y los pensamientos está preguntando que hay programas de participación, que puedan haber programas de oportunidad para explorar más en vincular esto en oportunidades para sus acciones. Y después, para el control de fuentes en cuanto a la contaminación y acción en particular, es que básicamente hay monitoreo para poder entender mejor esto, para tener una conexión ahí también, para poder entender lo que están sugiriendo. También quiero pasarle esto a nuestros siguientes temas de expertos. Se llama John Carlson, que tiene pensamientos adicionales. Thank you, Nicole. Gracias, Nicole. Yo soy John Carlton. Soy consultor del proyecto de HDR. Creo que la explosión que tenemos nosotros en cuanto a la preocupación de contaminación emergente es que hay productos de otros tipos de productos, como productos de salud, etcétera, que siguen continuando son emergentes y siguen tratando el tema que lo que yo recomendamos nosotros al condado para seguir aliados en las universidades y otros que estamos mirando esta industria de ciertos grupos, nuevos productos, nuevos sustitutos y materiales, pero también estamos mirando ciertos enfoques, tales como extender los productos y la responsabilidad del EPR. Así es que básicamente esto pone acerca del el impacto por los arroyos, el flujo de los arroyos en cuanto a los productos de los fabricantes, la economía circular y el tipo de enfoques que en tantas ciudades, estados y condados hay ciertos negocios que están trabajando con esto.
Y regresando a la fabricación de productos, que estamos tratando de hacer productos mejores, de otras formas, utilizando otros materiales, para que no terminen en los arroyos. Y esta forma poder facilitar ahora no solamente los productos de manufactura, sino que también puede tener la química verde en las universidades. Thank you. Gracias. Okay, next question. What are the actions for pharmaceuticals under emerging pollutants and sources? Are they included under the category personal care products? Elizabeth? Yeah, thanks. And I saw that kind of helped Ok, answer this la question. siguiente pregunta es las acciones de farmacéuticos bajo los emergentes de poblaciones, las fuentes que están incluyéndose en la categoría de productos. Elizabeth, sí. ¿Qué tipo de respuesta tiene en cuanto a pregunta? Para poder reiterar esto, que en el condado de King existen ciertas fuentes, programas de control de fuente, que también existen opciones de desechos que ahora están vencidos y la excreción de estas drogas que ya no se utilizan en cuanto a acción de control de la fuente de la contaminación. Thank you. Gracias. Next. Siguiente. Currently, what is the Actualmente, largest source of ¿cuál es la contamination of siguiente dirty water? fuente de Are all contaminación those de pollutant sources aguas broken down by sucias percentage, or does it en vary cuanto a too las much? fuentes de I think we'll start with desperdicios azules y porcentaje que varía tanto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay tanta variación dependiendo de lo que estamos hablando. Y solamente en el contexto de la población de acción, que nosotros realmente vemos tantas fuentes diferentes para poder entender de dónde vienen todas estas cosas. Y a veces es las aguas fluviales, a veces aguas de desechos, a veces esto viene del Departamento de Ecología, ciertos estudios que se han hecho también en cuanto al monitoreo de la calidad del agua. Entonces, es muy variable y a veces puede ser, bueno, un contaminante puede ser la mayoría y en otro caso puede ser, como usted sabe, 5, 6, 7 fuentes de dónde viene esto, que puede ser en cuanto a 5, 6, 7 diferentes fuentes de todo tipo de contaminación. Steve, ¿quiere hablar un poco acerca de este contexto más amplio? Claro que sí. Sí, ahora hablemos en cuanto al nivel del plan de agua limpia. Como porcentaje y en cuanto a la ampliación a escala y estos elementos. Como usted sabe, es difícil tener un porcentaje preciso para cada uno de los contaminantes. Y además nosotros tenemos estas contaminantes que son porcentajes menores, de impacto mayor, y otros contaminantes menores de mayor impacto. Y en cuanto al porcentaje, el plan de agua limpia y en cuanto a los parámetros de calidad de agua, lo que estamos mirando en la presentación, estamos definitivamente trayendo todo esto al contexto para mirar las estrategias en el concepto de la carga de las aguas recibidas en ese contexto. Después miramos el resultado de la calidad de agua y para poder llevar a la esperanza de llegar a ciertos aspectos de lo que estamos hablando. ¿Dónde vemos los mayores cambios de resultados relativos a los diferentes contaminantes y de diferentes vías? Thank you. Gracias. Okay, looks like we will. Entonces, al parecer, creo que vamos a tener tiempo para regresar un poco a las preguntas que teníamos en la presentación anterior. Entonces, yo voy a leer una pregunta aquí, otra vez de la presentación anterior. Entonces, yo pensé que tal vez esto sea una sección que tal vez pueda hablar de tratamientos alternativos y manejo de tecnología. Por ejemplo, sistemas de aguas o sin aguas que en el Departamento de Salud tienen ciertos requisitos de código de construcción. Jackie, ¿podría responder? Claro. Sí, tiene razón. Hay mucha intersección de diferentes regulaciones y normativas que se traslapan, incluyendo el permiso de construcciones y regulaciones de salud pública. Y hay mucho trabajo que ocurre a nivel nacional. Hay una organización nacional que se llama National Blue Ribbon Commission, que es
reutilización de aguas potable que funciona une estos mundos que en cuanto a regulación estatal con regulación local. Y este es un programa de modelo local que hay ciertas herramientas que nosotros tenemos aquí, cierto interés de la comunidad en desarrollo de construcción que está presentado en estos últimos 2 años en la legislatura del Estado y con el Departamento de Salud, adoptando ciertas reglas que permitiría ciertos sistemas descentralizados en un marco regulatorio para permitirles en cuanto a los permisos, para poder haber cierto movimiento a nivel regulatorio y con respecto a este componente descentralizado. Y vamos a tener un seguimiento. ¿Cuál fue el nombre oficial de National Blue Ribbon Committee? El comité. Sí, déjeme ver. Este es un título oficial. Se llama National Blue Ribbon Commission, que es un sistema de agua no potable en sitio. Me disculpo si no se puede traducir bien eso, pero si lo mira en el Google, usted puede encontrar esta información. La siguiente pregunta. West Point tendría que tener nuevas herramientas para tener un porcentaje de líquido a sólido mayor. Tiffany, puede comenzar. Sí, esta pregunta vino relativo a la acción descentralizada. Entonces, dependiendo en este momento de los procesos que hemos estado hablando en nuestro capacidad de tratamiento de plantas de tratamiento, impulsado por la influencia de la carga de sólidos en cuanto a los líquidos, también en los procesos. Lo que sabemos ahora es que las plantas de tratamiento está impulsada por las cargas. A medida que nosotros miramos, y nosotros sí necesitamos aumentar la capacidad muchas veces para poder resolver las cargas. Entonces, con la acción descentralizada otra vez, estamos cambiando para hacer algo como eso. Y nosotros necesitamos mirar más de cerca de cómo podría cambiarse la cronología de estas limitaciones. Pero no era algo que se podía hacer específicamente durante este análisis, pero notamos también un riesgo en cuanto a consideración adicional de lo que podría depender de cómo estas acciones descentralizadas podrían implementarse y cómo podrían fluir en cuanto a la carga de sólidos y hacia las plantas de tratamiento regional. Gracias. La siguiente pregunta. Para el tratamiento descentralizado a escala ¿existen desarrollos de retroacción o nuevo desarrollo o redesarrollo? Steve, ¿puede contestar la pregunta? Claro que sí. En cuanto a la retroajuste de edificios a escala, este concepto tenemos edificios grandes que son mayores de 100.000 pies cuadrados. Generalmente hablando, estamos mirando en el tiempo el retroajuste de este tamaño no va a ser efectivo en cuanto al costo. Para funcionar y que pueda migrar y descentralizar todo o descartar todo el sistema descentralizado y ya después nada más ser descentralizado. Y por eso ese concepto es parte de pues, lo que es el Regional Council, Urban Growth, todos los centros de desarrollo. Entonces, completar realmente la reurbanización de estas áreas, es decir, los nuevos edificios. Bien. Gracias, Steve. Bueno, la siguiente es cómo la escala, la opción de edificios a escala, termina produciendo beneficios significativos a nivel environmental, como TSS, cobre, zinc, cuando pues los flujos son relativamente pequeños los que se harían procesando. Sí, a lo mejor dije algo mal y di la impresión de que esto podía funcionar, ¿no? Pero son, a ver. Yes, that's better. So, of the decentralized treatment actions Las acciones descentralizadas de tratamiento que yo estaba hablando,
hay una cantidad más fuerte de flujos en la región. Entonces, las descentralizadas tendrían un impacto mayor en el medio ambiente, pero el 13% de flujo sería en la región, ¿no? Después de un periodo de 16 años, pues habría un tratamiento en el sitio. Habría una porción más pequeña, entonces habría beneficios medioambientales significativos. Gracias. Nada más les recuerdo que si tienen alguna pregunta, adelante, pónganlas en preguntas y respuestas. Nada más nos queda una, pero nos quedan un par de minutitos adicionales si tienen alguna pregunta adicional. Esta pregunta es si King County considera algún esfuerzo para separar su sistema combinado o una porción, es decir, tener, por ejemplo, líneas sanitarias separadas completamente de las aguas pluviales. Bueno, el condado ha estado viendo la separación por muchos años ya, como parte del programa del sobreflujo. Y vamos a tener una sesión específica como esta el día 25 de mayo, que es la tercera de este trabajo. Esta sección la vamos a tener con gerencia y vamos a hablar un poco más sobre los conceptos y acción del clima húmedo, las aguas pluviales en esta sesión y esperemos que todo el mundo venga para escucharla. Y pues ahí vamos a poder hablar sobre todos esos detalles, ¿no? Traerlos en la conversación y hablar sobre los aspectos de separación. Gracias. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si alguien más tiene alguna pregunta, que a lo mejor están listos ya para escribirla. Y les recuerdo a todos que la grabación y las diapositivas del taller del día de hoy estarán publicadas en línea la próxima semana. Okay. Muy bien. I see we have a hand raised. Veo que una manita levantada, así que voy a llamar a Peter Donaldson. Voy a dejar que usted hable, por favor, haga su pregunta. Peter, adelante, por favor. Gracias, estaba tratando de escribir la pregunta, pero no escribo rápido. Yo nada más quería felicitarles, aprecio muchísimo que esta presentación tan bien informada, tan bien organizada, muchísimas gracias. Y yo después voy a hacer un seguimiento, pero estoy muy interesado en coordinar, por ejemplo, en el desarrollo de plan de estudios de escuela secundaria y preparatoria en todos los distritos escolares del condado de King, para que los estudiantes aprendan, porque creemos que tenemos bastante fondo para que esto ocurra y queremos, pues, de alguna manera entender y por lo menos saber, ¿no? Cuánto se va a pagar. Nos va a interesar muchísimo hablar de ese punto. Muchas gracias. Bien. Tenemos una pregunta adicional que viene ahorita. A las preguntas dicen, los carros eléctricos son 3% de los vehículos hoy en día. Ahora queremos un crecimiento enorme y los sistemas de construcción reducen 10% de su estimado. ¿Qué pasa si están subestimando? Steve, no sé si quiera responder. Encantado. Y ya después invito a otros que han trabajado en el aspecto de descentralización que le echen un vistazo, porque yo voy a empezar a nivel muy alto y a lo mejor algunos estimados pueden decir, ¿no? Lo que yo asumo es que nosotros vemos las tendencias que existen hoy día, lo que vemos la factibilidad de todo esto, vemos la tecnología, vemos la bolita mágica para ver qué es lo que hay. Y esto es lo que nosotros trajimos. Como todos les dirán, lo que sí sabemos es que cualquier proyección del futuro es que está mal. Nuestra meta con el plan de Clean Water es ser estar lo menos equivocados posible, porque estamos viendo el futuro y estamos haciendo lo mejor con la disposición a mano. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes quiera decir, no sé, con algo específico las tendencias o lo que ustedes opinan de la descentralización. No, I think you hit it on the head, Steve. No, yo creo que ya, Steve, tenemos
esto en la región, así que se asume ver, por ejemplo, cuál va a ser el porcentaje de pies cuadrados, qué crecimiento va a haber, etcétera, etcétera. Como Steve dice, ¿no? Las proyecciones no son exactas, no se espera que sean exactas, pero creo que nos dan esta parte representativa, el punto de vista de lo que podría ser o verse, y si estamos subestimando cuántos, no sé, todo ese tipo de cosas, pues se tienen que tomar en cuenta. Bueno, yo creo que con eso vamos a terminar con la sesión. Gracias por tomarse el tiempo de escribir sus preguntas, de responder. Y ahora le voy a dar a Sonia Alvejonar el tiempo para responder. Bueno, ahora que vemos estas últimas diapositivas, yo quiero agradecerles a todos encarecidamente por estar aquí con nosotros desde las 9 de la mañana. Yo quiero compartir con ustedes a dónde vamos y cómo pueden seguir participando en este proceso. Entonces, lo que nosotros hablamos el día de hoy era caracterización de las acciones, que es una comprensión sobre las opciones de inversión para la calidad del agua. Y después vamos a desarrollar enfoques de inversión de calidad del agua para la cuestión regional, que son las estrategias. Y llegará un momento en que tendremos el enfoque para invertir a nivel regional y agua, calidad, y a través de todo esto estará haciéndose a través de análisis técnico y aparte por comentarios tradicionales. Así que el día de hoy repasamos 2 áreas de decisión. Todavía nos quedan 2 sesiones adicionales en mayo para que podamos ver toda la acción en todas las decisiones. Y el segundo taller, que va a ser los sistemas de operaciones y de salud, que es el día 13 de mayo, nos va a ayudar a prepararnos para desastres naturales. Por ejemplo, cualquier tipo de siniestro, para ver cuál es la capacidad del sistema de agua, la gestión de aguas residuales y la recuperación. Y el último taller va a ser lo que es el clima húmedo, que va a ser el 25 de mayo, y ver cómo podemos manejar el sistema, y habrá acciones de control de CCO, maneras de optimizar la manera en que operamos con nuestro sistema y todavía lo que es la manera de abordar los contaminantes del legado. En esta serie de talleres vamos a seguir dándoles un vistazo general sobre las acciones del desempeño de agua de calidad, posibles estimados de costo, sostenibilidad y características de la comunidad. Y yo quisiera señalarles que hay recursos disponibles en nuestro sitio del proyecto que se llama es el taller de contenido de los talleres, porque de esa manera ustedes pueden decidir cuál les gusta, cuál quieren atender. Y en la siguiente fase de la estrategia también tendremos la oportunidad de tener oportunidades de inversión para ver qué opinan. Queremos la opinión del público. Por favor, inscríbanse y sus organizaciones también al Clear Water Plan, que pueden encontrar en nuestro sitio web, que dice Join the Conversation, únanse a la conversación. Finalmente, quiero señalarles que hay excelentes recursos que tenemos en nuestra biblioteca de proyecto, específicamente las acciones y los documentos que fueron mencionados a través de este taller, que son acciones que caracterizan la calidad del agua e opciones de inversión y otros datos que compartimos con ustedes en este primer taller. Y también vamos a tener una sección futura que va a corresponder a los talleres 2 y 3. Además, en nuestro sitio del proyecto, ustedes van a encontrar el video que compartimos con ustedes al principio del taller. Y también hay hojas de temas que describen el proceso de planeación, cuáles son las acciones. Y les damos la bienvenida a que se unan con nosotros por correo electrónico si tienen más preguntas, o visiten el sitio web donde van a encontrar más información sobre el plan de agua limpia. Y quiero agradecerles a todos encarecidamente por estar aquí con nosotros el día de hoy. Quiero mencionar que despuesito de este taller van a recibir un correo electrónico con un enlace, con una encuesta de 3 minutos para ver qué les pareció el taller. Por favor, llénenlos y por favor, denos sus opiniones. Además, como Darcy mencionó,
También van a recibir otro enlace de la grabación de esta presentación y los materiales que comentamos. Quiero terminar. Gracias a todos. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente sesión, que es el día 13 de mayo. Muchas gracias.